Ríos, Llenú, Alonso, Sibeira, Martín, Solari Arena y Arredondo. El pase del que habla todo el país. Ahora En el Destape. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? 10 de la mañana, 5 minutos en toda la República Argentina. Bienvenidos, bienvenidas al Pase. Hoy tenemos una mesa espectacular. Estamos hasta las 12 compartiendo con ustedes toda la información. Buen día, Fer Alonso. Buen día, Adrián. Buen día, Sofi, Fer Buen Sibeira, Ali Jalad. ¿Qué tal? Buen día otra vez. Bueno, tenemos información exclusiva. Esto tiene que ver con una reunión que hubo en las últimas horas, donde el gobierno se reunió con representantes de las principales cadenas de supermercados y les anticipó una medida que se va a tomar en los primeros días del año que viene. Esto tiene que ver con un gobierno que ve que la brecha se está cerrando en torno a una paridad de $1.1000 y que cree que va a poder sostener esto durante varios años. Eso es lo que manifiestan desde el gobierno y por eso están pensando en una especie de nueva convertibilidad 1 a 1000 que sea un paso previo hacia completar ese proceso de dolarización endógena, que era ese plan que hizo explícito durante la campaña Victoria Villarruel, cuando dijo, bueno, ¿con qué dólares se va a dolarizar? Con los dólares que tiene la gente afuera. Muchos de esos dólares, una porción menor, pero aún así muchos, ingresaron en el blanqueo y van a seguir ingresando por el blanqueo. Hace unos meses, Luis Caputo, el ministro de Economía, había anunciado otra medida que también va a terminar de impactar en enero, que es la posibilidad de utilizar tarjetas de débito para hacer gastos directos desde una cuenta en dólares. Entonces, gente que ingresó plata al blanqueo y que la tiene en una cuenta de banco, va a poder ir al supermercado, va a poder ir a comprar una computadora, va a poder ir a comprarse un pantalón y pagarlo directamente en dólares, pero además se va a modificar una resolución del año 2002, que está vigente hasta ahora, que es la que establece la forma en la cual se tienen que presentar los productos en góndola o en vidriera en la Argentina, que establece varias cuestiones. Entre ellas, la más importante es que dice que si aparece el precio en otra moneda tiene que estar más chico que el precio en pesos. Bueno, eso va a volar. Y entonces se van a poder ofrecer productos en dólares en avisos que tengan el mismo tamaño que los productos en pesos. Esto, insisto, va a regir desde enero y está pensado para que los dólares que entraron al blanqueo se vuelquen a la economía, se vuelquen al consumo y ingresen al circuito. La resolución tiene algunas otras consideraciones, por ejemplo, que ya no va a ser obligatorio poner el precio por unidad o el precio por peso para poder comparar cuando uno compra 2 paquetes de algo, que hoy en día, viste, el papel higiénico es un caso, que no sabes nunca cuánto tienen los rollos de papel higiénico, y tenés que fijarte precio por metro y comparar. Bueno, eso ya no va a ser obligatorio, va a haber otra serie de regulaciones que obviamente, como siempre, benefician, en este caso, a los que están vendiendo. Pero lo más importante va a ser esto, que se va a permitir dar el precio de las cosas en dólares y que la gente vaya y lo pague, ya sea en efectivo, o con una tarjeta de débito, o con la tarjeta de crédito en dólares. Yo hablé con alguien del gobierno para preguntarles por esto, y me dijeron, mirá, la idea es que al principio esto impacte en la venta de autos, en la venta de grandes electrodomésticos importados, no que sea para la lata de tomates. Yo le dije, bueno, ¿y entonces por qué juntaron a los supermercadistas para dar la noticia? Y no me supieron responder. Así que veremos cómo se desarrolla esto, pero en principio lo que es seguro es que esta idea que tenía Milei en la campaña y con la que de alguna manera se sirvió para llegar al poder, no fue abandonada para nada, simplemente en el marco de una estrategia de estabilización relativamente exitosa, un año de gobierno hay que decirlo, fue pateada para más adelante y ese más adelante puede ser el segundo año de gobierno de Javier Milei. Fer, vos como economista de la mesa, si querés ayudarnos un poco a entender qué implica esto. No me quiero apropiar de título, soy periodista con alguna orientación en economía. Mirá, yo creo que primero comparto la idea de que nunca se abandonó el proceso de dolarización de la economía. Todas las medidas que se fueron tomando a lo largo del año
fueron en ese sentido. Segundo, que lo pueden hacer porque Milei se mostró mucho más fuerte en términos políticos que en los resultados del programa económico. Cuando el programa económico hacía agua, los resultados políticos en el Congreso le permitieron encaminar la situación y lograr esta estabilidad financiera y cambiaria, construida sobre el proceso de endeudamiento. Y ahora llegás a un momento que probablemente, visto desde el lado del capital, sea óptimo para la dolarización. Es la peor foto de la distribución del ingreso que podés encontrar en la Argentina de las últimas 5 décadas, seguramente. Y la dolarización lo que hace es congelar esa foto. Y la dolarización te congela la foto, porque anda a conseguir aumentos salariales en dólares una vez que esté dolarizada la economía. No podés, ya está. Y si no, hay ejemplos prácticos, el más cercano es Ecuador, ahí está claramente comprobado que no hay ganancia de productividad en dólares que permita revertir la foto inicial de distribución del ingreso. Bien. Tenemos en línea a Roberto Navarro para comentar esta noticia también. Roberto, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, en estos días yo no estoy yendo porque me estoy ocupando de otras cosas, pero me parece que es un tema para opinar. Lo que planteas vos de la dolarización, por lo que yo sé, no sería la dolarización que nosotros conocimos, ¿no? La del 1 a 1, esa tenía una cuenta que había armado Cavallo, que tenías que tener las reservas para sostener la base monetaria. Bueno, me parece que esto no sería igual a eso, sería más un efecto psicológico para que la gente se acostumbre. Ahora, hay un tema que yo lo publiqué hoy en el año de Milei, que yo creo que va a ocurrir. No toda la biblioteca piensa como yo estoy bastante convencido de que el dólar barato en Argentina llegó para quedarse. Es decir, eso no quiere decir que no pueda haber picos, que no pueda haber crisis, esas cosas suceden siempre y seguramente las habrá. Lo que yo pienso es que, por lo menos en la próxima década y 2 décadas también, Argentina va a tener un precio promedio del dólar mucho más barato que en las décadas anteriores. ¿Por qué? Porque nunca tuvimos un ingreso tan grande de petróleo y que va creciendo y que ya se sabe cuántos dólares van a entrar en los próximos años. Es decir, hace 2 años teníamos un déficit de la balanza de hidrocarburos de 5.000 millones de dólares y este año vamos a tener un superávit de 5.000 millones de dólares. Y el año que viene vamos a tener un superávit de hidrocarburos de 10.000. Y en 2027, en el año que va a ir a la reelección Milei, va a haber un superávit de 17.000 millones de dólares solo en la balanza de hidrocarburos. A eso tenés que sumarle el crecimiento fuerte del polo exportador minero, ¿sí? No solo litio, otros minerales también. Entonces Argentina va a tener, si siempre tuvo al campo como gran polo exportador, bueno, va a tener 2 polos más. En Vaca Muerta, una vez que madure, tenés 20 años de 30.000 millones de dólares por año de exportaciones. Ni hablar de que después está los offshore de Mar del Plata. Es decir, me da la impresión de que eso, junto con otro elemento que ahora ya les cuento, puede cambiar el gran problema que tuvo Argentina de restricción de dólares durante tantos años, que fue lo que siempre generó inflación. El dólar que era escaso se te iba y la inflación iba atrás de ella. ¿Por qué digo que hay otro tema más, además del gran ingreso de dólares? Bueno, porque hay que entender que los capitales no son buenos o malos, buscan el lugar a donde más guita pueden ganar. Y hoy Argentina no solo tiene enormes negocios para ofrecer, sino que Milei nos puso en un contexto que genera, es muy atractivo para los capitales venir y utilizar el régimen de grandes inversiones. Pensá que pagan como máximo 25% de impuestos a las ganancias, pero que de ahí pueden descontar todas las cargas sociales, ingresos brutos, todos los otros impuestos, con lo cual pueden llegar a pagar 15% de impuesto a las ganancias. Pueden comprar los insumos donde quieren, se pueden llevar los dólares cuando quieren. Es decir, es un gobierno tan amigable y hay tantos negocios que eso también puede frenar la salida de dólares, lo que nosotros llamamos fuga, porque los capitales van a estar más cómodos acá que en otro lado. Lo que quiero decir es que es muy factible que tengamos dólares bajos por mucho tiempo. ¿Está bueno eso? Bueno, está bueno en estos meses
porque venías con tanto miedo del dólar picando todo el tiempo que la gente siente cierto alivio. A largo plazo yo creo que no es bueno, porque si vos fortaleces el peso con 2 o 3 sectores nada más, es decir, con el campo, hidrocarburos y minería, todo el resto de los sectores económicos que encima enfrentan una apertura de importaciones que hace muchos años que no veíamos, bueno, van a sufrir el tener que competir con economías que no tienen el problema de tipo de cambio nuestro, es decir, algo que se llamó la enfermedad holandesa alguna vez, esa especulación con los tulipanes, hizo que todo el dinero que entraba a Países Bajos sea para el comercio de tulipanes, fortaleció la moneda de Países Bajos y todo el resto de los sectores se fundían. Bueno, ese tema, que no lo generó Milei, obviamente, este es un laburo desde Cristina, de vaca muerta, con un gobierno como el de Milei, que hace apertura, pero que podés comprar de tu casa y te lo traen y te lo dejan en la puerta de tu casa, y que no tiene ninguna restricción para importar, que no tiene medidas para arancelarias, bueno, puede ser un problema a largo plazo muy rápido, muy grande porque destruye el resto del aparato productivo. Ahora, si la pregunta es si vamos a tener dólares barato, el promedio del dólar seguramente en las próximas décadas va a ser mucho más bajo que en las décadas anteriores. Con lo cual, esto que estás contando vos tiene mucha lógica, porque le pone un efecto psicológico. Mirá, un dólar cuesta 1.000 pesos, y si me apurás un poco, dentro de unos meses le saco 3 ceros y cuesta 1. Tiene lógica, tiene lógica. Sí. Te haré un dato más que me olvidé de comentar al principio de esta resolución, que es que se va a aplicar efectivamente que el precio publicado de los bienes no estén incluidos los impuestos, y que los impuestos te aparezcan aparte cuando haces la compra en el ticket. Esto también es una parte psicológica, digamos, para que la gente piense que el Estado se está llevando tu plata. Sin duda, porque pensá que en el Consejo de Mayo se dijo de bajar el gasto total al 25% del PBI. Ellos recibieron un 40% del PBI. Todavía tienen mucho para bajar. Entonces lo que van a generar es un odio a los impuestos. Eso, que la gente odie los impuestos. Ahora, no le van a bajar los impuestos a la gente, le van a bajar los impuestos a los ricos. Sí. No van a bajar el IVA, le van a bajar los impuestos a los ricos. Pero bueno, nada, quería comentarlo porque me parece un temón. Hay mucha gente que está diciendo, bueno, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Va a seguir a este precio? Y la verdad es que cuando uno ve en los primeros 10 meses, Argentina juntó más de 4.000 millones de dólares solo por la balanza positiva de hidrocarburos, y son muchos dólares, son muchos dólares. Si vos ves la inversión de Pan American Energy, 10.000 millones de dólares para los próximos años para gas licuado, y son muchos. Argentina no está acostumbrada a ese nivel de ingreso de dólares. Y el capital no tiene banderas. Si vos lo invitás acá a hacer negocios con poco control, pocas restricciones y pocos impuestos, y es factible que se quede. Es factible que se quede. Así que ahí hay un temón, porque con Milei, si fuera otro gobierno, puede hacer política económica con eso, digamos, ¿no? Subir aranceles, tomar distintas medidas, subir la tasa, no sé. En este caso, con Milei, con este dólar, y es muy factible que fulmine buena parte de la industria nacional. Toda la que vos sabés que lo estaba escuchando, Roberto, y por supuesto que el análisis es el que hay que hacer con el ingreso de divisas. Eso te va a dejar a sectores de la economía dependientes de la exportación. Todas las empresas de petróleo, las empresas agroexportadoras, la de alimentos, van a poder pagar salarios en dólares a sus empleados. Y el resto de la Argentina, no. Todo aquel que tenga alguna intención de vivir del mercado interno, no. Y los servicios que vos le brindés como trabajador, qué sé yo, se me ocurre el que esté, bueno, ahora tampoco va a estar el que carga nafta en una estación de servicio, porque también la van a regular, pero cualquier actividad que vos quieras realizar, vas a cobrarla en un peso, pero un peso que no va a tener capacidad de compra, porque no va a ser jamás alcanzar la productividad que te marca el resto de las economías exportadoras. Así que viene una latinoamericanización muy fuerte de la economía argentina, bueno, con sectores muy ventajosos respecto a la gran mayoría del país. Recordemos que él lo avisó, él dijo 100 veces que quiere volver al país de principios del siglo XX, 100 veces lo dijo. Y esa economía era una economía absolutamente primarizada, donde en un mundo que tenía unas pocas decenas de países, Argentina era la sexta, séptima, octava economía del mundo,
Pero como cuenta Felipe Piña en el mito de la Argentina, cuando empieza el servicio militar en 1901 y se hace la revisión médica a los muchachos de 20 años de ese entonces, había 41% de desnutridos. Y analfabetos. Es un país de desnutridos y analfabetos, dejó el siglo Ahora, XX. Un país que terminó en una revolución. Sí, Bueno, ese es el modelo. Ese es el punto, Roberto, buen día. Ese es el punto central para mí. Hay un mantra que tienen los libertarios, no sé si llamarlos libertarios porque me parece que es un eufemismo. De libertarios tienen poco y nada. En realidad son neoclásicos, digamos, en su comportamiento económico, son conservadores en sus pensamientos culturales y demás. Ahora, hay un tema ahí, que es que el mantra dice es exactamente lo que voté y aplica. Porque Milei propuso esto mismo que vos estás relatando, con estas mismas consecuencias, no propuso otra cosa. La duda es, bueno, las sociedades, no solamente la sociedad argentina, es muy de fingir demencia cuando la cosa va mal, digamos. O sea, si Milei se desmorona, la sociedad no se va a hacer cargo de haber votado a su propio verdugo, no va a pasar eso. Ahora, la construcción de una alternativa es necesaria para que haya un relevo o una perspectiva de futuro, porque si no, insisto, a la vuelta de la esquina está la decepción y una decepción anómica. Porque este escenario que vos planteás, que plantea Fer, que plantea Nico, que ya hemos comentado muchas veces y que cada vez tiene más detalles formales, ¿no? Resoluciones legales y demás, es un escenario con 20, 25, 30 millones de personas, ya no en la banquina, en el precipicio, digamos, ¿no? O descartados directamente. Descartados. Bueno, hay que ver qué pasa, o sea, qué pasa con esa cantidad de gente que lo apoya, si realmente le es indiferente el hambre de los niños, el hambre de los jubilados sin medicamentos, los jubilados golpeados, el vaciamiento del Garrahan. Hay que ver cómo reacciona esa parte de la sociedad que este verano se va a ir a Miami o a Brasil. Yo, Roberto, sí. Sí, no, te quería sumar algo, pues, en este año de Milei, haciendo reflexiones, ¿no? Es cierto, cómo reacciona la sociedad viendo que los otros sufren. Ahora, yo tratando de pensar por qué Milei hace las cosas y un poquito más allá, insisto con esta lógica de que Milei dice una verdad y después te dice una mentira. Pero esa verdad que dice se cumple, se verifica y después te dice una mentira que es creíble porque esa verdad que te dijo se verificó. Milei prometió que iba a frenar la inflación y se frenó. A un costo enorme, que es todo esto que vos acabás de decir. O sea, ¿cómo frenó la inflación? Recortando jubilaciones, recortando universidades, recortando la pública, recortando la algarra, recortando todo eso. Pero es cierto que la frenó. Y es un tema. Ahora, ¿qué le dicen del otro lado? Y por eso me parece interesante lo que dice Adrián de la alternativa. Del otro lado le decían, la inflación no era un problema, que era una mentira. Entonces, cuando vos le mentís a alguien, después le decís una verdad que es, Milei está recortando con los jubilados, y no te creen la verdad, porque le dijiste una mentira antes que vivía todos los días, que era que tenía una inflación del 200%. O sea, Milei tiene un punto ahí para jugar a favor, además de esto que va a tener dólares. Sí, y lamentablemente el juego de la desigualdad hace que vos tengas una cantidad de personas que hoy se encuentran con que, bueno, pueden pagar una cuota. Ayer me llamó un médico amigo para preguntarme si era buen momento para comprar un departamento y pedirle un crédito al banco. O sea, hay gente que puede, es un hombre que puede pagar una cuota, me dijo, de hasta 800.000, $1.000.000 de pesos, y lo consigue el crédito, porque los bancos están llamando para el crédito. Entonces, lo que genera un proyecto como este es una enorme desigualdad. Es decir, hay una cantidad de gente que va a comprar zapatillas en 18 cuotas, que se va a ir a Brasil o a Miami, e incluso puede comprar un departamento a crédito, y tenés 6 millones de jubilados que se van a morir porque no tienen medicamentos, tenés 1 millón de pibes que no van a comer porque no les va a dar comida, y este proyecto no es casual que vacíen el CONICET y la Universidad de Buenos Aires, este proyecto no los necesita, no necesita el CONICET y la Universidad de Buenos Aires, está claro. Ahora, la gente lo que tiene que ver es que todo esto lo avisó, o sea, cuando él decía, la gente tiene derecho a morirse de hambre, lo estaba diciendo en serio. Lo estaba diciendo en serio. El tipo es capaz de matarte de hambre y no le importa. Es un psicópata, no le importa.
Ahora, prestemos atención porque el proyecto, en esta época que no se debe a él, digo, la revolución de los hidrocarburos la hizo Cristina cuando estatizó YPF. Alguna vez iba a llegar esto. Ahora, llegó justo en un momento en que tenés un tipo como este, que no le importa el precio que estamos pagando, o el precio que está pagando buena parte de la sociedad. Ahora, vas a una sociedad quebrada, muy desigual. Vimos el odio a los pobres en esta mujer que le pegó un palazo de golf a alguien que se metió en su cancha de golf. Con un agravante, ¿no? Que todo lo que estamos perdiendo hoy lo vamos a sentir, lo vamos a percibir dentro de una década. Los estudiantes que hoy no van a poder entrar a la universidad son profesionales que no van a faltar dentro de una década. Los medicamentos que hoy no comen, no perciben los jubilados, van a sentirse en la salud dentro de 5 años. Es decir, no está pagando el costo de las medidas que está tomando en la misma proporción que recibe los beneficios. Sí, aparte yo lo que veo es, eso es un modelo que ya lo vimos durante la década menemista, ¿no? Y que efectivamente duró 10 años y fue muy exitoso en lo electoral. El peronismo ganó por primera vez en la ciudad de Buenos Aires, incluso Menem se va ganando la última elección, ¿no? Pero para mí, aquel menemismo arrancaba con una sociedad con más, era más alto el nivel de vida que el que hoy muestra buena parte de nuestra Pero sociedad. no es esa la Hoy los diferencia, niveles de pobreza son más altos. La diferencia en lo que estaba marcando Roberto es el menemismo cayó por la falta de divisas, no cayó por las desigualdades sociales que fue gestando. No cayó por el desempleo que fue creciendo, cayó porque no tuvo dólares para seguir sosteniendo ese modelo. Esta vez tienen los dólares para seguir sosteniendo este modelo. Y eso es lo que lo hace infinitamente peor este ciclo que los 10 años menemistas. Y eso es lo que también Disiento, le pone... perdón, aclaro que disiento con la caracterización que hace Fernando respecto a por qué cae el menemismo. Perdón, respetuosamente lo digo. Porque desde la mirada macro efectivamente ocurrió eso. Ahora, es desconocer las consecuencias del programa de gobierno de Menem y Cavallo. Las consecuencias alimentaron eso que hoy conocemos como el conurbano profundo y que es un mar de pauperizados con carencias no resueltas. Por eso, O sea, hoy es arrancamos... desconocer que vos tuviste en el segundo cordón del conurbano un asentamiento gigantesco que se mantiene, elegí la sección electoral que quieras, primera, tercera. Con 25% de desocupación ganaron una elección. No, pero por eso, desde la macro, desde la mirada del consultor político, se perdió por falta de dólares. Ahora, los consultores políticos tienen una carencia intelectual muy seria en general, que es creer que todo se resuelve en un Excel. No, amigos. Pero acá no estamos hablando de una elección que se ganó o se perdió. Estamos hablando de un estallido que No, hubo. pero Fernando está hablando de eso. Por eso digo, él decía, el menemismo se cae por falta de dólares. No, el menemismo el 1 a 1 se cae por falta de dólares. El corralito se por cae falta por de la dólares. consecuencia de su plan. No, se cayó cuando no pudieron responder por los depósitos de la gente, cuando la percepción de la clase media, no de las barriadas populares del segundo cordón del Gran Buenos Aires, de la clase media Pero había porteña, saqueos fue también. a golpar. Está bien, pero está bien. Igual es una discusión historiográfica, igual conecta con el presente, porque la idea de que el presente con dólares se sostiene en el tiempo, yo creo que es posible, porque la élite lo va a sostener. La pregunta es si no nace, porque lo que tenía Menem es que no tenía alternativa tampoco. La construcción de la alternativa demoró 10 años, 15, si se quiere tomar como inicio de una alternativa recién la gestión de Néstor Kirchner del 2003. Bueno, O sea, pero ahí está el tema, porque yo creo que este es un modelo que puede conformar al 30 y pico %, que después con su antiperonismo, con toda esa cosa simbólica, con la batalla cultural, puede juntar 5 puntos más y llega a 40. Quiere decir que la oposición debería ganarle. El tema es qué pasa con esa oposición que hoy está fragmentada en mil pedazos. Ustedes saben que la reunión de ayer no fue buena, es decir, se está rompiendo, ya se rompió el peronismo, se está rompiendo el kirchnerismo, entonces es muy factible que él con ese 40% tenga un muy buen resultado a fin de año. Digo, el hecho de que se rompa tampoco es tan loco, ¿no? Porque viene de un golpazo tan grande el peronismo que era bastante factible de que esto ocurriera,
Pero la realidad es esa, la realidad es que el tipo, con un proyecto como este, con gente cansada de tantos años de inflación, de tantos años corrida de dólares, y él se queda con el resultado de políticas anteriores. Digo, a ver, cuando Cristina va por YPF, sabía que ella no iba a tener ningún resultado para ella. Lo hizo para las próximas generaciones. Cuando invirtió y duplicó, casi triplicó la inversión en ciencia, ella sabía que ella no iba a ganar nada con eso. Lo estaba haciendo para las próximas generaciones. Cuando llevó el presupuesto educativo al 6,4%, obviamente que sabía que ella no se iba a quedar con nada. Ahora, hoy Milei no funciona así. Milei funciona a tener el resultado hoy, los votos hoy, es un tipo absolutamente distinto. Yo lo que digo que dejemos de pensar, porque ya hubo mucha gente que anunció que esto se rompía, que esto se caía, que esto no aguantaba. Bueno, si pasa después, si se cae, se cae. Pero empezar a pensar que este es un proyecto respaldado por una andanada de dólares gigantesca, que además viene a invertir. Digo, cuando vos ves que PAE, Pan American Energy, decide armar, junto con otros grupos, una empresa y poner 10.000 millones, es mucha guita 10.000 millones de dólares para privados argentinos, es mucha guita. Ahora, ¿cuántos empleos dan esos 10.000 millones de dólares en total? 1.500. Nada más que 1.500. Imagínense lo que es ese sector. El sector es guita que sale por un tubo y es terrible, pero otro presidente podría juntar todos esos dólares para desarrollar el país. Bueno, Milei no lo va a hacer. Entonces hay que ponerse, ser realista, no para llorar, sino para ver cómo se enfrenta esto, porque el tipo va a tener una buena cantidad de votos porque la gente le va a pagar por esta estabilidad, le va a pagar por la inflación baja, le va a pagar por el dólar bajo. Seguramente, por lo menos en medio término va a tener una buena elección Milei. Y el dólar barato no es ninguna sorpresa, y me parece cierra totalmente con la información que da Nico, de que los tipos aprovechen para hacer alguna especie de efecto psicológico, como era la convertibilidad, tenía más de efecto psicológico que de otra cosa. Sí. Bueno, esto es bastante razonable. Yo no creo que le saquen los 3 ceros ahora porque acaban de comprar billetes, pero no me extrañaría que si tienen un año de estabilidad le saquen los 3 ceros y vuelvan al 1-1, porque hay memoria histórica sobre eso. Y si vos pones los precios, si se mantiene la paridad de 1 a 1000 y vos pones los precios en dólares, ya la gente hoy en día, cuando algo te sale 2.500, te dice 2,5. Vas a la verdulería y ya los ceros se van tirando casi por una cuestión de practicidad popular, con lo cual esa transición puede llegar a ser muy sencilla. Me quedé pensando en el tema de la anomia, y lo relaciono con la historia esta. Ayer detuvieron finalmente al tipo que había matado al CEO de la principal aseguradora de salud de Estados Unidos. Y resultó que el tipo no era un tipo progre, no era un revolucionario de izquierda, un votante de Bernie Sanders, sino un tipo bastante contradictorio, lo cual en esta época es muy común, en todas las épocas diría yo, pero que tenía lecturas, por lo que se encontró en sus redes sociales, más que tiraban hacia la derecha, estos millonarios tipo Peter Thiel, el aceleracionismo y demás. Y a mí eso me despertó dos reflexiones que me parece que vienen a cuento de esto. La primera es que la preocupación de las personas de a pie, de los trabajadores, de los comerciantes, de los pequeños empresarios y demás, son muy parecidas y no están cortadas por la grieta. El problema del acceso a la salud en Estados Unidos, que acá tiene una réplica con un sistema distinto y que también acá tiene que ver con el acceso a la comida y a otros servicios, es universal. Y lo que cambia en todo caso es la perspectiva de cómo se cree que debería solucionarse. Y esto es algo a tener en cuenta cuando los opositores piensen a quién le hablan, ¿no? Hay mucha gente que votó a Milei y que no está convencida ni coincide en todo ni en gran parte con lo que quiere Milei, simplemente pensó que tenía una mejor solución a los problemas reales. Y en segundo lugar, que cuando esta gente que quizás votó al peronismo en el pasado y esta vez votó a Milei se decepcione con Milei, no va a volver a buscar al peronismo. Si no se construye una alternativa atractiva desde la política, cuando esta gente se decepcione con Milei, va a salir a matar gente, y a matar a todos, a los de derecha, a los de izquierda, a los ricos, a los pobres. Es decir, estamos al borde de que la situación se ponga muy, muy compleja en ese sentido. Y me parece que es una lección que se tiene que tomar.
A mí me parece que tiene que haber una oposición muy nítida, que reivindique el esfuerzo colectivo, que reivindique el Estado que te cuida, que reivindique todas las ideas del buen vivir, de defender al que menos tiene, de no dejar atrás a los mayores, de no dejar atrás a los niños. Tiene que haber una oposición muy nítida. Hay que dejar de buscar candidatos de derecha. Para derecha ya está Milei, no hace falta otro candidato de derecha. La derecha es Milei, que se comió hasta Macri. Entonces me parece que tiene que haber un proyecto muy nítido. Me parece que lo que hizo ayer Kicillof fue muy inteligente, que Kicillof lo habló con otros gobernadores diciendo, mira, nosotros estuvimos mirando los números y es mentira que Aerolíneas da pérdida. Aerolíneas no da pérdida, así que nos la podemos quedar nosotros, no hay problema, nos juntamos con los trabajadores. O sea, ante cada cosa que haga Milei, que haya una propuesta absolutamente antagónica, porque hay mucha gente que quiere otro proyecto y que sabe que por más que haya habido 4 años en donde fue mal, no siempre va a ir mal, Después es una cuestión de cómo se organizan, qué sé yo. No sé si lo quiere hoy, lo va a necesitar mañana. Lo va a necesitar. Entonces, claro. Porque yo lo que quería marcar es, y en el disenso que planteaba con Fer, justamente lo que quería marcar a eso. Que efectivamente De la Rúa gana las elecciones planteando la continuidad del 1 a 1 porque había una apreciación política del concepto y de la práctica económica del 1 a 1. Mirá, yo antes hablé no muy bien de los consultores, pero hay otros aspectos positivos de los consultores que son, a mí me gustan mucho. La capacidad de bolsiqueo. No, bueno, pero las consignas, ¿viste? Es la economía estúpido, son muy buenos para las consignas de campaña. Sí. Hay una consigna de campaña que yo leí hace mucho tiempo de un consultor brasileño que en los 90 era muy apreciado, acá en Argentina era consultado por unos y otros. Duda Mendoza. Exactamente. Que se llamara Duda un consultor es una cosa maravillosa, ¿no? No, y aparte tenía la capacidad de ofrecer supuestamente consejos distintos por izquierda y por derecha, digamos, sin distinción de ideas políticas. Eso nos trajo hasta acá también, ¿no? La idea es que las ideas políticas se habían perimido. Bueno, pero perdón, no quiero irme tanto por la ventana, Roberto, lo que vos decías. Hay una idea que es un dólar. Como el que el país necesita, pierde elecciones. ¿Se entiende? La idea esa la dijo Duda Mendoza hace muchos años. Un dólar como el país necesita, pierde elecciones. Claro. Que está relacionado a lo que vos decías antes. Exactamente. Lo que decía Fer, esta efervescencia que provoca el dólar barato en sectores medios que se van a ir a Brasil. Pero yo creo que vamos a elecciones muy parejas siempre, como pasó en Brasil entre Lula y Bolsonaro, y depende mucho de lo que haga entonces la oposición. Bueno, y ahí la nitidez con que se plante antagónicamente al proyecto de Milei. Te sumo algo, Roberto, yo sé que estoy muy insistente con esto, pero si la oposición sigue contratando consultores analógicos en un mundo digital, va a ser muy difícil que le pelee una elección. Bueno, el aparato de propaganda que tiene Milei no es un tema menor. Por eso. No es un tema menor. Pero no... que Caputo, yo lo publiqué en la nota, no me acuerdo el nombre, Caputo puso una mujer, una colaboradora de Macarena Alifraco. Macarena Alifraco, a inventar los famosos caramelos de madera de Murano, ¿no? Es decir, todos los días... No son míos, son de Macarena. Claro, bueno, entonces un día dice, bueno, los que distribuían comida son ladrones, y van todos con eso. Otro día dice, el DAPSE que daba medicamentos para el cáncer son ladrones, van todos con eso. Otro día dice, el PAMI le regala los remedios a los hijos y van todos con... Ese aparato de propaganda tiene mucha fuerza. Sí. Vos ponés a las 9 de la noche en la televisión, y Majul y Viale son parte de un aparato de propaganda, no son periodistas, son parte de un aparato de propaganda. Hay un grupo de tareas propagandístico en el que ellos ponen al gordo Dan, pero también tienen a Viale y a Milei y otros, y eso tiene mucha potencia. Sí. Ese es el que vemos, Roberto. Es un aparato paraestatal de propaganda, es un aparato paraestatal de propaganda, que está bancado por el Estado, pero que aparece ante la gente como privado.
te iba a sumar, ese es el que vemos, vos, yo leí el libro que vos recomendaste, la verdad que me pareció fascinante, el de los ingenieros del caos. Y una de las cosas que explica es que la tecnología hoy te permite, por un lado, esto que vos dijiste, que es el aparato de propaganda que vemos, que está visible, que es Viale, que es toda esta banda, los que se van a América, etcétera, y lo que vemos en Twitter. Y después está toda otra parte que es invisible, que es cómo le envían segmentadamente a cada persona un mensaje de acuerdo a los intereses de esa persona. Y eso, por eso decía que se contratan consultores analógicos en un mundo digital. Eso que lo tienen bien laburado, y hay un capítulo entero del libro que dice, si yo tuviera que ir a una elección no contrataría consultores políticos, ni economistas, contrataría físicos, dice. Programadores, sí. No, físicos, no programadores, físicos, que son los tipos que están acostumbrados a trabajar y evaluar un montón de variables a la vez. ¿Sí? Los programadores no, los programadores programan nada más las variables que el físico les dice. Y cuando vos hablás esto con sectores de policía, dicen, no, eso es una barbaridad, eso lo usa Milei, Steve Bannon, el mal, el diablo, Voldemort, qué sé yo. Mal no les está yendo. Primero que mal no les está yendo y te dicen, bueno, pero el fin no justifican los medios. Mirá, primero que esa frase no está en los libros de Maquiavelo, vayan a leerlos. Pero segundo, que efectivamente sí lo justifica. Es un medio para lograr un fin. Después vos, utilizando ese medio que la tecnología hoy te permite, podés decirle la verdad. Podés decirle lo que vos creés sobre esa preocupación que tiene esa persona. Hoy no le estás diciendo nada. Hoy esa persona recibe el mensaje direccionado de Milei y de vos recibe un mensaje que tu consultor político te dijo, decí esto porque así captás a la mayor cantidad de gente. Al final no terminás captando a nadie. Digo, tiene que empezar a ponerse digital la política. No significa... Es que ellos tienen, con todo ese aparato paraestatal, ellos tienen la posibilidad de decirle a la población que la culpa de lo mal que están es del otro. Y lo vienen haciendo bien. Un año sigue siendo poco, digo, con el tiempo se puede desgastar el gobierno. Ahora, todo ese malestar sin representación se desinfla, pierde potencia. ¿Sí? Y eso está ocurriendo, claramente. Cuando vos tenés tanta división en el partido opositor, en el movimiento popular, que es el que tiene que representar a los que menos tienen, bueno, entonces no existe esa sola persona que represente a todos los caídos. No existe eso, está en discusión. No sé cuánto tiempo va a estar en discusión, pero alguien que sea atractivo, el que tiene hoy un efecto desaliento, que es un peronista de toda la vida, él, sus padres, sus abuelos, y que votó a Milei porque estaba podrido de los 4 años que vio. Bueno, ¿qué oferta tiene del otro lado para irse? Una oferta nítida que tenga para irse y que sepa que ese es el candidato. Porque, digo, la discusión de ayer, por ejemplo, que hubo, donde estaba Massa, Cristina, Máximo, Axel, qué sé yo, la gran discusión es quién arma las listas. Hasta ahora nunca se discutía, las armaba Máximo, ahora está en discusión. Bueno, esa discusión es una discusión de poder, con lo cual es difícil solucionarla, porque hay un cambio de liderazgo, como se da en el mundo. Cualquier líder dura 20 años y después en un momento tiene un desgaste que no le permite llegar a las mayorías. Esa transición no se está dando, hay una discusión muy grande por esa transición, y Milei disfruta de esa discusión, disfruta. Le toca en suerte, si querés, ¿no? Porque claro, hace 10 años hubiera sido una Cristina fortalecida, sin ninguna duda. Bueno, hoy no es así. Hoy hay una duda, hoy hay un desafío. Lo que se habló ayer es que, bueno, Kicillof quiere adelantar las elecciones para plebiscitar su gobierno en la provincia de Buenos Aires. Y Máximo dice, no, vamos todos juntos, no dividimos nada y las listas las armamos nosotros como siempre. Esa discusión no se va a arreglar. Esa discusión no se va a arreglar. Es decir, hoy lo más factible es que vayan con listas separadas. ¿Y a quién ayuda eso? A Milei. A Milei. Sí, igual más allá del resultado de la discusión, porque se sabrá en junio si vamos con listas separadas, listas juntas, con paso, con internas, sin, o lo que fuere, también ayuda a Milei si acá junio, cada vez que se habla de la oposición, se habla de la interna y no se habla de la agenda de la oposición, que tiene que ser otra. Yo creo que es un poco, ahí tuvo suerte, digamos, ¿no? En el momento que llegó. Por eso digo, si hubiera llegado hace 10 años no había ninguna discusión, y si hubiera llegado dentro de 5 años tampoco había discusión, porque ya el cambio de mando habría ocurrido. Hoy tiene la suerte de encontrarse con esa situación en la oposición. Entonces, la verdad que se le alinearon muchos planetas a este tipo. Y como no tiene escrúpulos, no tiene problema, como dice la nota de Genud,
no tiene nada que perder, es un tipo que va y no tiene nada que perder, y claramente tiene algo de psicópata, ¿no? Un tipo que, no sé, yo no quiero ver la tele porque no quiero ver a los jubilados llorando ante cada nota. Pobres los mobileros. Nunca, les juro, nunca en mi vida, mira que yo estoy politizado desde los 13 años, vi todos los días a gente llorando, diciendo que tiene hambre. Entonces, también hay que hablar de esa sociedad a la que no le importa que tenga hambre. No le importa, no le importa. No les importa. Con tal que le bajen la inflación y le permitan irse a Miami, a Brasil, comprarse las mejores zapatillas y qué sé yo, no le importa el otro. ¿Te suma Entonces, algo? la gran discusión es si volvemos a un proyecto colectivo, como el que supieron realizar los Kirchner, con una vocación absolutamente alineada con los intereses de su pueblo, o gana el egoísmo, porque, a ver, en Argentina hay muchos hijos de puta que estaban en busca de una representación. Bueno, encontraron el representante de los hijos de puta, un tipo que es capaz de matar de hambre a los pibes y matar de enfermedad a los mayores con tal de bajar la inflación. Te sumo algo, perdón, una cosita de esto, porque yo coincido, Roberto, ahora también hay un tema de quién le intentó poner un freno. Hoy va a haber un montón de análisis, el año de Milei, los datos económicos, etcétera. El famoso dato es quién pagó la motosierra, ¿no? ¿Quién sufrió la motosierra? ¿Quién pagó el ajuste? El ajuste lo pagaron 25% de jubilados, 2,5% de las universidades, ¿sí? O sea, los jubilados pagaron 10 veces más ajuste que universidades. ¿Cuántas movilizaciones masivas hubo para jubilados y cuántas para universidades? Bien, sí, hubo 3 para universidades y ninguna para 0 para jubilados. O sea, sí, y nosotros apoyamos la de las universidades, hay que nivelar para arriba, no para abajo. Ahora, algo que representó 10 veces el ajuste de las universidades, no tuvo representación y termina con el tipo sacándole los remedios, porque el recorte a los jubilados no es de la última semana, es de todo el año. El tipo vio que no hubo representación de eso, no hubo freno a eso, terminó el año sacándole los medicamentos. Van a pasar Navidad sin medicamentos. Y representan el 25% del ajuste. Bueno, ahí hay un problema con la CGT, ¿no? Porque la CGT, si vos sos un jubilado, ¿qué es un jubilado? Es un trabajador en situación pasiva, pero es un trabajador, trabajó toda la vida. Bueno, en cuanto a vos pasas a ser pasivo, la CGT ya no te tiene más en cuenta. Si vos te despiden y pasás a ser desocupado, la CGT ya no te tiene más en cuenta. Es decir, si vos no pagás todos los meses la cuota, no existís. Viste que uno paga, no sé, un seguro de salud, lo pagás desde los 25 años y a los 60, 65 lo empezás a usar. Bueno, acá no, vos le pagás a la CGT toda la vida y en cuanto te quedás sin laburo o te jubilaste, la CGT no tiene ningún compromiso con vos. Pero ahí hay un punto, ahí hay un punto de lo que decís, Roberto, porque efectivamente los trabajadores pasivos siguen contemplados dentro de las obras sociales, pero uno de los primeros beneficios que les dio el gobierno a las obras sociales sindicales fue justamente quitarles del vademecum el peso de los medicamentos caros. Ojo con eso, porque acá se repartieron caramelos masticables también. No solamente se reparten caramelo de madera. Los caramelos de madera son para nosotros, pero después los que están cerquita del calor, como siempre, tienen caramelo masticable. Y ahí mastica la CGT, y los grandes gremios de la CGT que tienen obra social y prepaga. Por eso entregaron salario como entregaron. Pienso particularmente en el UPCN, que además de entregar salario, era el principal gremio de los estatales hasta hace poco. Entregaron salario y entregaron trabajadores. Entonces, eso pasó también. No es solamente una cuestión de ideas o de temor o de miedo a la persecución, que lo puede haber. Hay complicidades manifiestas por beneficios contantes y sonantes, digamos, no es que... Entonces, por eso digo, aclaro esto, lo que vos mencionás, porque el tema del abandono de los jubilados es por aquellos que tienen la responsabilidad de representación legal, que en tanto son trabajadores pasivos, ¿se entiende? Los jubilados son trabajadores... Bueno, parte de esos jubilados están contemplados en la nomenclatura y en la función por gremios que los desatienden, digamos, ¿no? Pasa eso. El otro día, no todos, naturalmente no todos, ¿no? Pero bueno. Jonathan Eguier, que tiene mucha información, el otro día nos contó en el pase que una fuente muy cercana a Santiago Caputo dijo que van a eliminarlo el PAMI. Lo ratifico, Lo ratifico, que tengo la misma información. Con un razonamiento increíble, porque tipo dice, no podemos tener una obra social donde todos están enfermos. Bueno,
Por eso pagaron 40 años, no es que vienen enfermos de fábrica, llegaron a la edad en que te empezás a enfermar. Entonces, no, vos querés cobrarle a los tipos toda la vida y después no querés atenderle la salud. Bueno, eso lo van a hacer. A ver, si yo fuera Milei y no me importaran nada los jubilados, en vez de pasarme lo que realmente me pasa, que me pongo a llorar toda la noche cuando los veo, y veo que nadie los defiende, se los saco el PAMI, porque nadie los defiende. Claro. Es muy simple. Fíjate si en Perú, en Ecuador, en Chile, existen el PAMI, existen las universidades públicas, existen las obras sociales como existen en Argentina. No, nada de eso está presente en esos modelos y nada de eso va a estar presente en el futuro próximo argentino. Ahora, Claro. es llamativo cómo el gobierno interpreta que el voto de los jubilados es un voto, debe ser para ellos escaso y caro, ¿no? Porque vos fijate la diferencia de reacción diciendo que la titular de la FIP, o ARCA, no sé cómo se llamaba, Florencia Mirraja, le había puesto un impuesto a los youtubers y a los streamers, que la es echó de mentira, inmediato. pero es mentira. Bueno, Los además, impuestos pero- solo los puede aprobar el Congreso, no los puede aprobar la Ya estaba vigente el impuesto, lo que El se hizo impuesto fue estaba vigente. modificar Pero el bueno, sistema de que recaudación. pongan eso como excusa para echarla, te muestra cuál es el interés. Defender a los youtubers y a los streamers, saltan enseguida. ¿A los jubilados? No, nada, ¿no? Por supuesto que no. Siempre Lo dan son el como sector perdido, más- ya es el voto perdido. Ellos saben que los jubilados no van a conseguir nada, pero sí el voto de la juventud, que saben que es su base electoral, ¿no? Sí, Guarda tampoco que los es- jubilados son los grandes televidentes de las 9 de la noche de TN y La Nación Más, ¿eh? Sí. Claro, y muchos los votaron. Ayer se viralizó un video de una jubilada que la entrevistaba, creo que C5N, que lloraba y decía, yo estoy muy arrepentida por lo que voté, porque estaba contando que se quedaba sin cobertura de muchos medicamentos. Y situaciones como esas, de jubilados en esa situación, hay muchísimos. No es que no lo se votó nadie. arrepiente, el Destape entrevistó a una jubilada, en realidad fue un cruce a la salida de un dispensario, si no me equivoco, donde había un jubilado reprochando a otros jubilados haberlo votado a Milei, y una jubilada que decía, yo lo voté porque antes de la chorra cualquier cosa. Y ella se había jubilado Sí. merced a las políticas públicas jubilatorias del gobierno de Cristina. Y aún así, hoy, estando padeciendo las políticas de reducción de medicamentos, seguía convencida de que antes que la chorra cualquier Claro. cosa, ahí es donde pesan los medios que vos decías, Roberto. Tenemos el testimonio que mencionaba recién Sofía, veámoslo para seguir charlando del tema. ¿Y eso cuánto costo tiene, se acuerda? No lo sé, lo ignoro totalmente. Tiene que ir a averiguar ahora a la farmacia. Ahora, en este momento. Y ahí se va a enterar cuánto le Sí, saldrá. lógico, ¿Cómo se siente con toda esta situación? muy mal. Realmente muy arrepentida de todo lo que decidí en el momento oportuno. Arrepentida Creo que de... nos hemos equivocado todos los argentinos. Bueno, clarísimo. Ahí, Mirá, te ese voy a testimonio. decir una cosa, ¿no? De algo que me está pasando a mí ya hace un tiempo, que siento una enorme responsabilidad, porque soy una generación, la generación que se va después, ¿no? Con 65 años. Y uno siente que luchó toda la vida y que llegamos a este momento en que el país está peor que nunca. Es decir, el fruto de la militancia de tantos años, del laburo de tantos años, de buscar una profesión incluso y cambiar a mitad de la vida para buscar una profesión donde uno pueda ayudar a alguien. Y el resultado de mi generación es esta situación vergonzante en donde un país que produce alimentos para 600 millones de personas tiene a niños y a personas mayores muriéndose de hambre. A mí me llama la atención que no haya autocrítica de los dirigentes que estuvieron al frente de todo esto y decir, la puta, la cagamos, dejamos llegar a este tipo. Si yo me siento culpable, y yo no fui ni presidente del PJ, que yo, sinceramente, se lo juro, me siento responsable, me da una enorme culpa cuando veo a la gente llorando porque no tiene para comer. Yo no sé si lo mejor que no debería hacer la oposición es primero hacer un mea culpa antes de empezar de nuevo. Porque vos no podés seguir paseándote por ahí como si vos no tuviste nada que ver. ¿Viste? Es un drama. Esto que estamos viviendo es una tragedia. Es una tragedia. La gente se va a dormir sin comer, la gente está yendo a la farmacia y ni le avisaron, llega a la farmacia con el descuento 100% y se entera por el farmacéutico de que no tiene más el descuento y se vuelve a la casa sin el medicamento.
Las personas, cuando tenemos más de 60, 65, y son pocos los que tienen las arterias pipí cucú, no hay más de eso, ¿viste? Entonces vos tenés que tomar la pastilla de la presión, tenés que tomar la pastilla para el colesterol, muchos tienen que tomar anticoagulante para no tener una ACV, qué sé yo, y no las tienen más. Es una tragedia esto, es una tragedia, y fuimos responsables los que llegamos a esta edad y pasamos por este tiempo. También, si querés, fuimos responsables de los buenos momentos, ¿no? En donde todos hicimos cosas para sostenerlos. Pero lo de hoy es hoy cumplimos un año de tragedia nacional. Un año de tragedia nacional. De pibes que le dicen a la madre, tengo hambre a la noche, y la madre le da un caldito y lo duerme. Lo duerme con hambre. Es terrible lo que estamos pasando. Y hay una responsabilidad colectiva. Y fundamentalmente de lo que somos personajes públicos y le hablamos a la población. Y no lo supimos hacer. No lo supimos hacer y llegamos hasta acá. La verdad que es penoso. Bueno, no me voy a poner más mal. Los dejo con su laburo y quiero felicitar a la redacción del Destape Web por esta estupenda producción del año de Milei, que nada, además empezamos con algunos efectos tecnológicos y qué sé yo, y la verdad que anda muy bien y eso sí me puso contento hoy. Les mando un abrazo a todos y a todas y al público, y bueno, ya pronto volvemos, ¿eh? Un gran abrazo, Roberto. Los invitamos también a todos a participar de la encuesta que hay en el canal de YouTube y que tiene que ver con este año de tragedia del que hablaba Roberto Navarro, este primer año de gobierno de Javier Milei. Estamos consultándole a nuestra audiencia cómo define la situación del país a un año de gobierno de Milei. Estabilizando, va a mejorar, es una opción, está empeorando gradualmente. La segunda, parece mejor, pero es momentáneo. La tercera, insostenible, los medios lo ocultan, es la última. En un rato vamos a leer los resultados, vamos a leer también algunos mensajes que nos están llegando al chat. Ya hay más de 2.500 votos participando de esta encuesta. Entren, pongan el pulgar para arriba, que eso nos ayuda a que se muestre más lo que hacemos acá en el Destape. Participen de la encuesta, dejen un mensajito y en un rato los vamos a estar leyendo. Si nos están viendo, si nos están siguiendo por algún otro medio, los invitamos a que se acerquen a YouTube, porque vamos a tener muchos videos, mucho material audiovisual esta segunda hora y queremos compartirlo con ustedes. Deep Chivo sobre el micrositio del Destape Web por el aniversario de... Deep Chivo. Deep Chivo, está la Deep Motosierra, esto es un chivo profundo. Un chivo profundo, ok. Porque... Sí, me surgen muchas preguntas, pero no voy a hacer ninguna. Bueno, quiero agradecer particularmente a Barbie Simeón y a Fede Lamas y a Mariano Parada López, que trabajaron en los aspectos técnicos, a todos los compañeros que pusieron sus ideas al servicio del micrositio. ¿Qué tiene de interesante el micrositio? Que está sistematizada la información de lo que estamos hablando aquí, con datos duros, el daño de Milei en números, nota de Rodrigo Núñez, hay efectos visuales para poder incorporar por esa vía también la información. Y un detalle que quizás te sirva como disparador. ¿Vieron el video de ayer de Milei? ¿Los ganadores, quiénes ganaron con Milei? No, me lo perdí. ¿El que subió él? Ahora, te lo paso si no lo tienen. Es extraordinario. Milei ayer empezó los faustos celebratorios con este video, mírenlo. Juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina. Sí, juro. Es tentador, presten atención, ir parando el video. Ganó la verdad, ganó la justicia, ganó el bien. El bien. Ganó el castigo a los narcos criminales. Para, voy a hacer como el gran Fantino. Para. Es muy tentador hacer esto con este video, ir parando cada afirmación y refutarla con un dato ni siquiera muy desarrollado. No, un dato, porque ellos te tiran frases, no te tiran datos. Es muy interesante porque todos los factos, viste que en el lenguaje de las redes se habla de factos. Los hechos. Bueno, todos los factos que tira Milei, la gran mayoría son falsos, salvo el tema de la inflación. Que sacando igual. El tema de la inflación lo asumimos como que se terminó la inflación en la Argentina. No se terminó. Solo Adorni decretó el certificado de función de la inflación y dijo que solo falta ponerle la fecha. Sí, está bien, bueno, puede ser dentro de 10 años. 3% de inflación tenemos todavía. Veníamos de 200. Veníamos de 3%.
hasta el proceso electoral del año pasado veníamos de 3% de inflación. La inflación se aceleró en el proceso electoral se acelera del año cuando se va pasado. Guzmán. Nunca la llega a bajar a 3% masa. De hecho, te acordás que su objetivo era menos del 4%. Pero, a ver, es cierto, 3% de inflación con esta recesión es muchísimo. Es muchísimo. Pero también es cierto que la gente antes cobraba el día 3 y no sabía para cuánto le iba a alcanzar ese mes el sueldo. Y eso ahora ya no pasa. Es verdad. Las dos cosas son ciertas y hay que entender las dos para entender el proceso en el que estamos. Ahora, más allá de las mentiras de Milei, que no son ninguna novedad, también me parece interesante este video para ver qué se muestra. Claro. Que esté Patricia Bullrich en un plano tan grande y tan al principio, antes que otros funcionarios, es un guiño político hacia lo que viene importantísimo. Vamos a hacer como dice el Tano, que en definitiva es el que manda acá. Vamos haciendo stop and go. Vamos a verlo desde el principio, pero invitando a ir a YouTube, porque claro, Sí. es como vos decís, este video que vamos a ver ahora fue publicado por el propio Milei y en cada frase, pero en cada imagen, hay un mensaje político. De queridos y mal queridos. Fíjense en los presentes, pero también en los ausentes. Y entre los ausentes probablemente estés vos. Por ejemplo, si sos estudiante o si sos jubilado. Te estoy spoileando, O ¿no? trabajador en una pyme O si del sos conurbano. trabajador en una pyme o si sos comerciante. Todos los que estuvieron ayer en el acto de Axel Kicillof, que se levantaron. Fíjate los presentes y los ausentes en el video, mirá. Juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina. Sí, juro. Cuando este gobierno ganó con vos, El primero que aparece obviamente es ganó la Milei, verdad, ganó la justicia, después Karina, ganó el bien, ganó el y en tercer castigo a lugar los Patricia narcos y Bullrich. criminales, La vicepresidenta ganó no nuestra apareció. capacidad para desactivar la bomba de la inflación que nos habían dejado, Toto Caputo. ganó el innegociable déficit cero, La ganó una guerra todo o nada Photoshop. con la maldita casta, ganó el honor de nuestras Fuerzas Armadas, ganó las vanidoso, ideas ¿no? libres, el poder Ideas de libres las con un redes tanque de sociales, fondo. El Eso es gordo bueno. Dan. para defender- ¡Para ahí! ¡Stop! Aparece el gordo Dan antes que, salvo Toto Caputo, el resto de los miembros de su gabinete. Sí. Sí, Bullrich. Y Bullrich. entonces- Bueno, Bullrich, es verdad. O sea que hay una valorización del personaje que hoy va a ser agasajado en su streaming por el propio presidente que va a celebrar Mañana. mañana el aniversario Sí. en el streaming del gordo Dan. Igual yo creo que ahí el gordo Dan aparece interposita persona, que el que tendría que aparecer es Santiago Caputo, Puede que ser. prefiere no poner su rostro ahí Puede y ser. entonces pone a uno de sus lugartenientes. Apareció En- 2 veces Karina y una Santiago, decís vos. Algo por el Claro. estilo. A sí. ver, sigamos. poder de las redes sociales, la lealtad para defender al La líder, lealtad. la revolución tecnológica, las ideas Elon democráticas, Es lo más. el triunfo de la realidad, los hombres y las mujeres comunes, el sentido común. Ganó Karina la vida otra humana, vez. ganó la derecha honesta, valiente, ganó la austeridad, ganó el orden en las calles, los patriotas, ganó la guerra contra la corrupción, el poder infinito de los celulares. ¡Stop! Ahí. El poder de los celulares. Recomiendo un libro Infinito. que llegó a mis manos ayer y ya leí casi la mitad, que es La generación angustiada. Es extraordinario el libro, porque el libro habla justamente de la revolución de los celulares, pero desde un aspecto crítico, no de un aspecto positivo. Y lo que plantea, uno de los aspectos críticos que plantea es el comportamiento político que ha generado. A ver. Claro, porque lo que dice es, hay varias escenas muy, muy notorias. Una de ellas es que vos entras a un ámbito público y hay un plausible silencio, cosa que no existía. Y dice, hasta los bebés están en silencio. Porque todos... Puedo dar fe de que eso no es cierto. No, bueno, está bien. Pero pará, es el chupete electrónico funciona y vos lo verificarás o no. No sé si lo usás o no. Pero el chupete electrónico funciona y muy efectivamente. Entonces, lo que dice es, esa sociedad, en algún momento, que es educada o formada por el rectángulo de vidrio, recibe una cantidad de estímulos muy manipulados que después generan comportamientos electorales. ¿Seguimos con el video? Bueno, ojo con este detalle. Sí, no, El y está detalle- también en el acto de Dan con la fuerza del cielo, cuando habló de qué era el arma, etcétera, Porque etcétera. aparte es en contra de los medios tradicionales. Obviamente. Infinito de los celulares, la convicción de la batalla cultural, Ahí está. ganó la confianza del mundo en nosotros, Trump. ganó la vida, la propiedad, la justicia Stop. y la libertad. Ganó la vida es una alusión crítica al aborto. Y atención, por el Claro. que viene hay una idea de insistir con algo que ya se había planteado en el origen del gobierno,
que es derogar la ley del aborto. ¿Por decreto? Aparentemente Porque va a haber un intento de llevarlo al Congreso. Como hubo, ¿se acuerdan que se había filtrado la presentación de un proyecto de una diputada y que después la dejaron como sola? No sé cómo se va a explicar desde la lógica de la libertad. Derogar la interrupción voluntaria. O sea del que vos embarazo. decís, en la agenda 2025 del gobierno, además de avanzar con la dolarización, está... Son dos de los principios casi basales. Derogar la ley de aborto. Recordemos que, bueno, uno de los candidatos que insiste el gobierno para la Corte Suprema, García Mancilla, es un militante, claro, ¿no? claro, Adelante, aborto. Claro. No sé si ahí terminó o si quedaba alguna... Ganamos con las fuerzas del cielo. Ganó el bien. Dígalo, presidente. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno. Una pieza hecha por Santiago Oría, el cineasta La libertad avanza. que es empleado del gobierno. Karina Milei, casi coprotagonista a la misma altura que Milei, es el primer dato para mí sobresaliente, además de lo que ya dijimos, ¿no? Patricia Bullrich como una figura muy visible, que eso tiene dos lecturas. Una electoral, pensándola como posible candidata hacia adelante. Pero la otra sobre el peso que va a tener el aparato represivo y de fuerzas de seguridad en el gobierno que se viene. Claro. Ahora, antes de que se vaya Ari, que ya lo veo con ganas de irse... Está tomando envión. No, primero voy a decir que está muy bien el video. Claro, como celebración hay otro video que es mucho más atractivo, la verdad. ¿Lo quieren ver? Hace falta. Mirá. No, pero esta es otra cosa. No. Este video como celebración es más lindo. Mirá. Pero explica quién es. Esto es una fiesta de verdad. No sé, Ari. El fiscal, el que está bailando ahí es Ramiro González. Ramiro González, fiscal federal de Comodoro Pi. Aclaremos para los que están en YouTube que esta es otra cosa totalmente distinta. No tiene nada que ver con Milei. Ari, me dicen que hay... Más o menos. Ari, no la pieza audiovisual, me refiero. Este es el fiscal que investiga a Alberto, ¿no? Exactamente. Algo peor, porque este es el fiscal electoral. Ah, electoral. Digo, me dicen que hay un video en crudo de la fiesta que en algún momento va a circular que es imperdible. Si bueno, la nota está muy buena, vuelvo a recomendarla, la de Mariano Martín en el Destape hoy, porque le consultó al fiscal si esto era real, porque podría ser, en épocas de inteligencia artificial, esto podría ser un truco. Montaje. El fiscal le dijo que no, que la fiesta fue real, que él tiene muchos amigos, que Cristian Castro, que cantó en el evento, pasaba por ahí, andaba en Buenos Aires y quería pasar a cantar una canción. Se ve que es muy amigo se ve que son amigos. fiscal, ¿no? Cada momento. Pero si ves un poquito quiénes estuvieron, eso lo reconstruye muy bien Mariano. Esto de que es el fiscal electoral es importante porque estaba la jueza electoral y que es una suerte de su madrina, que es la jueza María Romilda Servini. ¿Ahí estaba? Sí. Exactamente. Sí, bueno, está la nota de Mariano Martín. Está. Estaba la jueza María Romilda subida a un parlante. No sé si subía un parlante, pero ahí estaba el juez Ariel Lijo, Mirá vos. que es el otro que quiere mandar a la corte. Estaban varios integrantes de casación. No, Lorenzetti desmintió. Lo desmintió él verdad. y su vocera María Burdín. Lo que sí, digo porque esto parte de una banda, estaba Guillermo Coppola. Guillermo Coppola es un hombre muy vinculado a los servicios. O sea, todo el mundo lo recuerda por Diego, por la serie de qué sé yo. Coppola es un tipo muy cercano a una parte de los servicios de inteligencia. A un espía en particular, ¿no? A un espía en particular. Estaba Daniel Angelici, también muy cercano a los servicios de inteligencia. También cuenta Mariano en su nota, estaba Jerónimo Ustarroz. Y ahí cambiás de bando, porque Jerónimo Ustarroz es el histórico operador del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura, fue el representante de Alberto del kirchnerismo ahí durante 12 años, sigue ahí, de hecho, y cuando se negocian los cargos de jueces y eso, el que negocia es él. Entonces, ahí ves, o sea, todo lo que Milei debería estar muy interesado en mostrar este video. Pero también debe haber algunos amigos de Milei ahí. Bueno, estaba 260 personas. Estaba el candidato del hijo y había 240 personas, cuenta Mariano, así que debe ser muy interesante la lista de invitados. Evidentemente el sueldo del fiscal no da para esto. Ahí está el punto que liga la fiesta, ¿no? Hay un punto que liga un video con el otro, porque Milei lo que dice es ganó la gente común, ganó la lucha contra la casta, y lo que vemos en el video, en estos fautos celebratorios, es un comportamiento que muchos podríamos apreciar como un comportamiento de casta, una élite que celebra mientras mucha gente la pasa mal. No tiene nada de malo celebrar, por supuesto, pero si uno cumpleaños, yo que sé, celebra. El tema es la oportunidad y los faustos ornamentales. Ahora, 90. Claro, exactamente, iba a decir eso. Suena a los 90, ¿no? La exhibición de la riqueza. Esa obscenidad que se supone que es lo que recibe como mandato Milei.
combatir esa obscenidad. Ahora, la está provocando, la está fomentando porque replica como farsa, replica como farsa aquel momento cultural, el momento cultural de la obscenidad. Sí, a ver, en los 90. yo me apuesto que no es el único juez o fiscal que hace una fiesta de este tipo. No. Cometió la torpeza de hacer un videíto y que se filtre. Pero antes lo hacían en las revistas, Antes no había videos, no había redes sociales, iban los fotógrafos, llamaban a caras y se sacaban y lo hacían así, es una demostración de poder también, y el tipo dice, miren los que vinieron a mi cumpleaños, yo soy un intocable. Pero volviendo, yo quería decir que el video de Milei es muy bueno, porque insisto, Milei hay algo que logra que es una épica, que es lo que no hay ni en el peronismo ni en la otra derecha, que es el macrismo, porque los dos no tienen nada que mostrar. Y Milei sigue sosteniendo una épica y tiene resultado ese sostenimiento de una épica de había algo que había que cambiar y nosotros lo estamos cambiando. Y cuando le decís el costo, te dice sí, es el costo de lo que hicieron esos otros que no tienen nada para mostrarte. Y tiene un relato creíble. Yo sé que esto molesta y sé que me van a decir, no tenés en cuenta. Miren, nosotros acá descubrimos el tema de los alimentos, le dimos lugar a los enfermos de la DATSE que les negaron los medicamentos oncológicos, exponemos todos los días la crueldad con el tema de los medicamentos de los jubilados, mostramos lo que hacen en economía, etcétera. No somos ajenos a el daño, haciendo el juego de palabras de este año de Milei. Ahora, que tiene algo que efectivamente él dijo que iba a hacer, que lo hizo, que tiene una épica para eso, y que esa épica tiene resultados, en ese video para mí está muy bien... Está bien comunicado. Está muy bien reflejado. Es talentoso en ese sentido. Recontra, y cuando recién discutían lo de los celulares, es verdad. Y mientras la oposición no entienda que tiene que hacer los actos, que tiene que ir a las básicas, que tiene que repartir volantes, que todo eso que hacía lo tiene que hacer, pero que no existe más ese mundo donde con un discurso llegás a la mayor cantidad de gente y eso te hace ganar elecciones, está realmente perdida. Sí. Se llega a través de esto. Con una salvedad que eso no significa, como muchos creen, que hay que mimetizarse con el otro. No. Hay que entender la lógica y encontrar una herramienta superadora en todo caso también que traiga agua a tu molino en vez de seguir alimentando la dinámica. Es como si cuando surgió la tele diga no voy a ir a la tele porque es un elemento del capitalismo. Pero eso primó en el kirchnerismo durante mucho tiempo, ¿no? Sí, primando. Voy a parafrasear. No voy a la tele, yo no hago entrevistas. El otro día lo escuché a Máximo en uno de esos. No, yo no doy entrevistas, no estoy para eso. Hay otros que lo hacen bien, yo estoy para y después piensan que utilizar la herramienta es simplemente filmarse haciendo un TikTok. No. Digo, no, es por ahí. No lo van a solucionar. Yo por eso veo con mucha preocupación que se insista con que Milei es un loco, un tipo irracional, que no tiene lógica, que simplemente es alguien con problemas psicológicos. Yo veo mucha racionalidad, planificación y lógica en lo que hace Milei. Y mucha efectividad además. O sea, sacó todas las leyes que quiso, hizo lo que quiso con la economía, controló a los sectores de la economía que quería controlar, intervino en todos los ámbitos de la economía. No hay gobierno más intervencionista que este, bajo el discurso del Estado se corre. Te maneja el dólar, te maneja la tasa de interés, te maneja la inflación, te maneja las inversiones. Te está manejando todo. De pensar que esos tipos no entienden nada y no tienen lógica, creo que no tiene mucho sentido. Con eso... Mira, el objetivo era que se quede 13 minutos más y lo logramos. ¿Sí? Porque Roberto planteó mucho lo de volver a una oposición que haga sentir el colectivismo sobre este individualismo de este gobierno. Y me da la sensación de que la oposición tiene que también reconocer el valor individual de las personas, que eso es algo que la sociedad está como demandando. Saber de que mi aporte personal a la sociedad también tiene valor, y no es solo todo lo colectivo, sino que recibo un beneficio de mi esfuerzo personal. Este modelo solo te plantea el esfuerzo personal. Hubo otro modelo que solo planteaba el esfuerzo colectivo. Y me parece que hay que intentar sintetizar eso. Vos no habrás leído a Perón, ¿no? Digo, porque un poco la idea de la comunidad organizada es esa, un punto superador del individualismo y el colectivismo. Yo soy más kraussiano, pero claramente, si no entendemos que hubo un reclamo por reconocer el esfuerzo que cada uno hizo
no vamos a lograr ganar de nuevo mayoría, ¿no? Esa sensación. Che, nos queda muchísimo para compartir, nos quedan 45 minutos, 3/4 de hora con muchísima información, porque la charla con Roberto Navarro, que estaba fuera de programa, nos tomó la primera hora, estuvo buenísima. Ahora vamos a tratar de que entre todo, porque el laburo que viene haciendo el equipo de producción y mis compañeros acá está bárbaro. En un rato... Me gusta mucho el título de lo que nos va a contar Adrián Murano, que es Macri contra Macri. Me vas a acordar a Kramer versus Kramer, aquella peli, se me cayó una sota. Pero son primos en este caso, en este no caso pareja, son primos, no pareja. 2 sotas se me cayeron, gracias Tano. Sí. Vamos Gran tarea de Dustin. 2. Sí. Dos, porque la vio cuando ya era vieja la película. Yo la vi en VHS. Claro, la viste cuando ya era vieja. No la en el película. estreno. No en el estreno, yo la vi en VHS. Él lo dice, yo fui al cine. Fer Alonso nos va a estar... Pre-80. Dustin Hoffman y Meryl Streep, ¿no? Meryl Meryl Streep, Streep. claro. La vi en los 90, Tremenda de joven. Nos vas a hacer un balance del primer año económico también de Milei, ¿no, Fer? En un ratito. Y vamos a terminar de redondear lo que planteaba de la dolarización. Y vamos a terminar de redondear el tema de dolarización. Con Sofi vamos a estar hablando de lo que pasa en Siria. Y ustedes dirán, ¿qué importa lo que pasa en Siria? Bueno, Siria básicamente es el conducto que une Ucrania con Israel. Los dos grandes conflictos de los últimos años armados en el mundo se encuentran, tienen una intersección en Siria donde pasaron cosas en los últimos días que pueden marcar el futuro a nivel geopolítico. Así que, Sofía, en un rato vamos a estar también con Totalmente. eso. Y Fer nos trae todo lo que quedó del super lunes del peronismo bonaerense. Conferencia de prensa de Axel a la mañana, reunión del PJ al mediodía y luego acto de Axel a la tarde. Muchas perlitas y definiciones que quedaron. Todo eso de acá hasta las 12. Pero quería ver algunos videos más de jubilados, porque me parece que hay que seguir con este tema. Es un tema que se cae rápido de la agenda. Así que podemos arrancar, habíamos visto ya alguno, pero arranquemos con el 01, jubilados 01, para repasar un poco esta agenda que no queremos soltarla, que nos parece que no se puede hacer ninguna lectura política si se deja de lado o se olvida lo que está pasando todos los días a los jubilados en este país. De 70 años en noviembre, el 11 de noviembre, y ya tengo que ir a buscar esto. O sea que cobra 180.000 y 150.000 se irían en medicamentos. Ahora tengo que venir por mi ballena, aquí mi autor y su texto. Ay, señor, ¿qué está? Si no tomo los remedios, ya estoy. Buenos días, Juan. La verdad que sí, estamos acá con el equipo trabajando desde esta mañana y pensamos el viernes que iba a ser más ordenado, más tranquila la situación y te digo que no, que nos equivocamos, Juan, porque no para de llegar gente, ya varios jubilados que se me acercaron, indignados, quejándose, otros que me dijeron estoy cansado. Bueno, ahí vemos otra arista de este tema, que es el absoluto descuido del gobierno. Lo contaba Gerari cómo cambiaron 2, 3 veces la página donde se tenía que hacer el trámite. Entonces, los que aprendieron a hacerlo un día, al día siguiente no podían hacerlo. Y lo mismo esto, que no es culpa de los empleados del PAMI. Yo hablé ayer con 2 empleados, uno de acá de la Ciudad de Buenos Aires, otro de una provincia del interior. Me decían, no recibimos ningún tipo de información y básicamente nos estamos dedicando a contener a gente que está muy, pero muy angustiada. Pero no hay una tarea para que esto salga bien. Creo que era Cande que lo comentaba el otro día. Cuando hubo que hacer los trámites para mantener el subsidio al gas y a la luz, trámites mucho más sencillos y que afectan mucho menos a la vida de la gente, porque aunque subieron mucho las facturas de gas y de luz, es mucho menos que lo que gasta un jubilado en medicamentos. Dieron 3 meses para hacerlo, estuvieron 90 días para explicarlo, con campañas y demás. Quizás no todas las que hubiéramos querido, pero se hizo ese trabajo. Y acá se enteraron el domingo que desde el propio domingo o desde el lunes a primera hora ya no iban a tener este beneficio. Vamos a ver algunos testimonios más. Voy a hacer si tengo que pagar los remedios, porque yo tengo la mínima. Quieren cobrar los remedios. No los puedo pagar. Son una manga de reventado. Ellos roban y a nosotros los viejos no los dan los que los tienen que dar. ¿Cuánto tiene que pagar, señora, ahora? Ya pagué este. 130.000. Sí, señor. Sí, señor. A los viejos hay que darle oportunidades para vivir. Lo que quieren es que uno se muera pronto. Los conseguía 100% gratis. Siempre todo igual. ¿Y ahora? Y ahora no sé. La mínima tengo, por eso trabajo. O sea, ahí se le va
una quinta parte de la mínima. Y yo alquilo. Mi jubilación y mi pensión y la pensión de mi nene, todo se va en remedio. Y ahora tengo que pagar 30.000 pesos por los remedios. Es una vergüenza lo que le están haciendo al jubilado. Es una vergüenza que uno, un jubilado, pueda pagar esa cantidad, un remedio que le hace falta. Si compramos los remedios no comemos, si comemos no compramos los remedios. ¿Y comer qué? Telefónico temprano, todo lo ocurrido, que se había rociado con nafta y que bueno, que había hasta tragado combustible y bueno, adentro del PAMI, fruto de que ya estaba como cansado. Sucediendo algo muy preocupante, que es un gerontocidio a los adultos, bueno, la palabra te lo dice, a los adultos mayores. Me estaba acordando mientras veía esto que en el gobierno del Frente de Todos se pidió la renuncia del titular de ANSES por hacer que los jubilados hagan fila en la vereda, ¿se acuerdan? Sí, la verdad, es el día de la pandemia, sí. Bueno, digo, también la manera en la que se reacciona. Todos los gobiernos pueden encontrarse con problemas, con situaciones no previstas y pueden resolverlas mal o verse superados. La reacción a eso también habla mucho de la política. Y acá esto no va a traer una renuncia de un titular de ANSES, todo lo contrario, probablemente le den un premio porque esto es realmente lo que este gobierno busca, no es un efecto no deseado. Claro, la impunidad del cruel. O sea, a Milei nadie le va a exigir humanidad, porque no la propone ni la tiene. Por eso también es importante la vara. No porque uno aplique la vara hacia abajo, al revés. Está bien exigirle a un gobierno popular que tenga humanidad. Está muy bien. Es lo que tiene que hacer un gobierno popular. Tiene que ejercer con humanidad. Ahora, a Milei no se le puede exigir humanidad porque no la propuso ni la tiene. No, si aparte se propone destruir el Estado. Esta es una forma magnífica. Por eso hay que evaluarlo en sus términos. Y en sus términos, estamos hablando de un gobierno mentiroso, falaz en sus términos más absolutos, digamos, porque todo lo que plantea en el video es refutable con datos bastante elementales, e intelectualmente frágil. Entonces, en los términos de Milei, el gobierno es un desastre, porque además los resultados económicos son malos. Por eso digo, hay que evaluarlo en sus términos. Es como cuando Macri decía, a mí evalúenme por el número de la pobreza cuando termine mi mandato. Correcto. Aumentó la pobreza, váyase a su casa. Nadie le iba a exigir a Macri que no robara. Si se dedicó a eso toda su vida. ¿Entendés que no tenía sentido decir, che, pero qué bárbaro, Macri está choreando? Y si se dedicó a chorear desde que nació, desde la cuna, a eso vino al mundo, digamos, a formar parte de un clan de gente que le robó al Estado. ¿Por qué no lo iba a hacer como presidente? Ahora, el tipo puso la vara. Che, a mí evalúenme por la pobreza. Bueno, aumentó la pobreza, señor. Váyase a su casa. Y efectivamente la gente dijo, váyase a su casa. Bueno, con Milei, los datos económicos son un desastre. Solo por citar el dato del consumo. Ni Ucrania tiene la caída del consumo. Ucrania en guerra hace más de un año. Tiene la caída del consumo que tiene Argentina. ¿Se entiende? Sí, o sea, son muy malos los datos de Milei. Milei es un mentiroso en términos intelectuales. Y su programa de gobierno es malo. Ahora, ¿desde la macro la puede sostener? Sí la puede sostener. Porque además prometió bajar la inflación. Porque hay gente que gana guita. Lo está haciendo. Y todo esto, como decimos, tiene una contraparte que es la oposición. O el lugar vacío que deja la oposición. Ayer fue un día muy intenso, Fer, en respecto a novedades en el peronismo. Así es. Bueno, una parte lo estuvimos siguiendo aquí en el Pase porque fue cómo arrancó el día con la conferencia de prensa habitual de los lunes del gobierno de la provincia de Buenos Aires, a la que se sumó Axel Kicillof con un anuncio de importancia que fue decir, bueno, lo de aerolíneas, ¿no? Y en esta lógica que planteaba Roberto Navarro hace un rato, decir la oposición tiene que ser nítida, tiene que mostrar claramente qué es lo que plantea y que plantea algo opuesto a lo que está proponiendo el gobierno de Javier Milei, y es lo que hizo ayer Kicillof, diciendo, si el gobierno insiste con esto de que va a privatizar aerolíneas,
que lo está amagando de nuevo. Ahora ayer dejó de amagar, ¿viste? Después que salió Kicillof. Está amagando todos los días, lo va a mandar a extraordinaria, vamos a privatizar, etcétera, etcétera. Nosotros, la provincia de Buenos Aires, no tiene ningún problema en asumir la compra, la adquisición, el regalo, porque el gobierno está diciendo que se la quiere regalar a los empleados, ¿no? De Aerolíneas Argentinas, algo que conversó con los gobernadores, él revisó las cuentas, dice que las cuentas de la aerolínea están en orden, que es falso lo que dice el gobierno acerca del déficit, que a la provincia le ocasionó una ganancia tener aerolíneas en la provincia, así que bueno, la asumiría. Ahí, Fer, es interesante explicar, porque es cierto, durante muchos años se utilizó un argumento que sigue siendo válido, no perdió validez, que es: no hay que medir aerolíneas por su balance de si da pérdida o ganancia, porque el servicio que le presta a la economía argentina es mucho más grande. Y es mesurable, de hecho, lo que significa para el comercio, para la industria, para el turismo, etcétera. A eso se le suma un segundo argumento, que no suplanta al primero. Lo primero sigue siendo válido, pero además ahora Aerolíneas no está dando pérdida, por lo menos en el último balance, el del año anterior, el del 2023. Aclararlo, porque si no hay gente que dice, che, antes decían que no importaba si ganaba o perdía, ahora nos dicen que en realidad no pierden, nos están metiendo el perro. No. El proceso de saneamiento de Aerolíneas Argentinas, que además pasa esto, cuando gana un gobierno de derecha, empieza a tener peores balances, porque empieza a funcionar peor, y después lleva varios años una empresa de ese tamaño volver a sanearla, pero el proceso de saneamiento de los 4 años del Frente de Todos dejó una Aerolíneas Argentinas que no es deficitaria. A eso se le suma el argumento original, no va en contra del argumento original de que si fuera deficitaria habría que tener una aerolínea de bandera igual. Claro. Quería hacer esa aclaración porque ayer estaba esa cosa de, che, se contradicen, se pisan con el discurso, no era que no importaba el déficit, bueno, no importa, pero además si no hay déficit mucho mejor. Claro, porque aparte lo puede asumir la provincia, ¿no? Puede asumir su administración. Y Axel conoce bien porque su primer cargo público fue en Aerolíneas, conoce a la empresa desde adentro. Ayer estaban los representantes de los empleados, etcétera, etcétera. Bueno, después de esto, ahí mismo, en esta misma conferencia de prensa, una pregunta de Belén Bartoli, nuestra compañera, él habló sobre el encuentro del PJ bonaerense que iba a haber dentro de un rato en Moreno. Y ahí quiero dar un panorama un poco más grande. Ayer estaba hablando con gente cercana a Axel y la verdad que tenían una mirada muy negativa respecto a lo que había pasado en Moreno. Hace 3 semanas que Axel había planteado que iba a haber el 9 en San Martín, iba a ser su acto, que era iba a poner de manifiesto estos 2 modelos diferentes, el que está en la provincia de Buenos Aires y el que está a nivel nacional, en coincidencia con sus 5 años consecutivos de gestión en la provincia y el primer año de gestión en la Casa Rosada de Javier Milei. O sea, era una fecha importante para él y para la provincia de Buenos Aires la gestión. Se supo unos días antes, cuando ya estaba esto pautado, que para la misma fecha, mirá que hay fechas, para la misma fecha, el PJ de la provincia de Buenos Aires, con Máximo Kirchner a la cabeza, convocaba un encuentro donde invitaba a él, a Cristina y a Massa. Pudiéndose hacer cualquier otro día, que se hiciera el mismo día, donde una cuestión opaca a la otra. Sí, y aparte no había ninguna urgencia para hacer la reunión ayer. Tampoco estaban aprovechando el 10 de diciembre. Bueno, no, no había ninguna se podía razón hacer para el 10, hacer la reunión el 11, el 8, el 7, bueno, qué sé yo. Se puso el mismo día cuando se sabe que después la noticia pasaba a ser más centrada en la foto y en lo que había pasado ahí que en este planteo que buscaba hacer Kicillof, que ponerlo de relieve. Por eso ayer cuando le preguntó Belén a la mañana, dijo, bueno, sí, lo dijo esto más o menos. Nosotros teníamos pautado esto con una cantidad de actividades, salió esto, me enteré aparte públicamente, porque no es que le avisaron, como se hace todo habitualmente, ¿no? Últimamente en el peronismo, es como se impone, esto está así y tenés que agarrar viaje, no hay forma, y él dice, bueno, voy a... trampa, porque si no iba, la noticia iba a ser que el desplante de Kicillof. Claro. Entonces dijo, voy a pasar
O sea, me enteré, voy a pasar. Al final se quedó toda la reunión, que fue muy extensa. 4 horas de conversación. Según me dijeron a mí, la mayor parte fue, bueno, lo habitual, ¿no? Habla un representante de cada sección, dice lo que está pasando, los problemas, qué sé yo, y bueno, van pasando las horas. Y hubo 2 o 3 cruces que se destacaron, especialmente en el cierre. Kicillof dijo, bueno, que no sentía, hablaron los 2 últimos, ¿no? Kicillof y finalmente Cristina. Kicillof diciendo un poco, bueno, que no sentía el acompañamiento que él creía que debía sentir por el ajuste que está practicando el gobierno nacional con epicentro en la provincia de Buenos Aires, cosa que muchas veces marcamos acá, ¿no? Los legisladores que fueron electos por la provincia de Buenos Aires, por lo menos tendrían que estar todos los días planteando la asfixia que se plantea o se propone desde la Casa Rosada al gobierno de Kicillof. Él dijo que no había ese tipo de acompañamiento. Después habló Cristina y dijo esto de, bueno, algunos me dicen justo a mí que no lo banco lo suficientemente a Axel, que fue quien lo puso primero como funcionario, quien lo puso en el Ministerio de Economía, quien lo hizo candidato a gobernador, pese a todas las resistencias que había en ese momento los intendentes y la provincia de Buenos Aires, y que ahora dijo que ella había avalado que fuera por la reelección cuando muchos querían que fuera el candidato a presidente. Algo que proponía Máximo Kirchner. Algo que proponían concretamente Máximo. Ahí terminó la reunión y después quedó un poco anecdóticamente que en realidad era una mesa, o sea, eran 50 personas, tampoco era que una Era el multitud. consejo del PJ bonaerense. Claro. Y ahí fue que Larroque dijo, yo voy a contestar porque me siento aludido, ya sin micrófono, porque había terminado la reunión. Me siento aludido. Aludido por cuando Cristina dice hay quienes me piden que apoye más a Axel, ¿no? Claro. Esa sería la alusión. Claro, que no lo banco lo suficiente. Sí. Y Larroque dijo, bueno, nadie duda que en el pasado estuvo ese apoyo, pero lo que no está es ahora. Y ahora es que cuando hay que enfrentar a Milei y que ese apoyo tiene que ser explícito, ¿no? Bueno, quedó eso como una de las cuestiones. ¿Y respondió? No, ahí ya se terminó y estaban Bien. todos... ¿Y en el acto de la tarde hubo alguna referencia a todo eso o no? No, la verdad que no. Habló Axel todo el tiempo muy enfocado en responder a Milei. Él dice la provincia tiene que funcionar como escudo frente a las políticas nacionales. Podemos escuchar algunos de esos tramos. Fue en el cierre de un plenario multisectorial en San Martín, con el intendente Fernando Moreira y el ministro Gabriel Catopodis como... y el 2 podemos poner como anfitriones. Hay que decir algo también, ¿no? Por ejemplo, uno de los que participó del encuentro y se sacó fotos con Cristina fue Leo Grosso, Sí. del Movimiento Evita, que él quiere ser candidato en San Martín. Así es. Justamente un terreno donde ya está gobernando el peronismo. Está gobernando Moreira y que es del equipo de Catopodis. que es del viene equipo de palo Catopodis y que Catopodis siempre es un contemporizador, ¿no? Que busca la unidad, ni siquiera es que es un ultra de Kicillof. No. Y sin embargo, desde la cámpora del Movimiento Evita se está buscando la manera de cómo conseguir esa intendencia. Estas cosas las quiero marcar. Y perdón que no meta tanto en la interna, porque sé que la gente le molesta, y con toda razón, porque tendríamos que estar hablando de cómo se unen para enfrentar a Milei, no esta interna. Porque después cuando alguien aparece en algún territorio, municipio que gobierna la cámpora, es como que arma gran escándalo. Pero viceversa ocurre todo el tiempo, ¿no? Y siempre ocurrieron esas cosas. El tema es cuando vos las amplificás desde un parlante nacional y haces que la noticia del peronismo sean esas internas que, insisto, siempre ocurrieron. Siempre hubo dentro de las intendencias peronistas alguien que tenía el poder y alguien que buscaba desafiarlo, reemplazarlo, y se hacían roscas en los consejos deliberantes. Digo, no es novedoso. No es novedoso cuando lo hace Ferraresi, no es novedoso cuando lo hace en San Martín Grosso y demás. Lo novedoso es que para la cúpula del partido, para los dirigentes más importantes del partido, esa sea la agenda prioritaria y sea de eso de lo que se habla cuando se habla de peronismo. Y me parece que ahí está el problema. No en que existan esas internas, que insisto, tratar de que no existan es un poco, si se quiere, inocente, porque siempre estuvieron ahí. La endogamia, ¿no? Sí, La sí. idea de que lo importante es el palacio. Cuando, bueno, se supone que en el campo popular... Y cuando estás afuera del palacio.
No, pero digo... Porque estás pensando en lo importante del pasacio, pero te estás quedando fuera. Claro, bueno, por eso. De las últimas 10 elecciones, es prácticamente todas. Hay un aspecto ahí que vos mencionabas, perdón. Lejos de la autocrítica que hablaba Roberto, ¿no? Hace un rato. Las fotos que difundieron ayer oficialmente el las staff tenemos, de Cristina, ¿las tenés? Sí, sí, sí. Porque me parece que es Ahí la está. síntesis de este problema que planteaba Nico, ¿no? Bueno, ahí vemos... Esa es la foto donde general. están todos. Esa es la que apareció Kicillof. La única en la que... Todas que se repartieron muchas. Se repartieron muchas fotos. Hay una sola en la que está Kicillof, ahí en la punta al lado de Mariel Fernández, digamos. Mariel Fernández, claro, porque está Máximo Kirchner, Sergio Massa, Cristina en el centro. Mariel Fernández, la intendenta también del Movimiento Evita, de Moreno, anfitriona, que actuó un poco como Estela Carlotto el otro día. ¿Te acordás que Estela Carlotto estuvo también sentada en el Teatro de La Plata entre Axel y Cristina? Bueno, acá hizo Mariel Fernández de ese papel, después Axel y después Verónica Magario. Detrás del termo, ¿no? Ahí detrás del termo está... Detrás del termo escondido aparece Hay Axel. un termo igual por cabeza, prácticamente. Hay un termo por cabeza. Así bueno, esta es la única, pero el detalle es que es la única en la que aparece Axel dentro del paquete de fotos oficiales del evento. Claro, que todas corrieron por cuenta de Máximo y de Máximo Cámpora, ¿no? Podemos ver la otra. Es el anfitrión del evento porque es el presidente del PJ. Está muy distinta. Ahí está el trío, o la sociedad política más activa, ¿no? Máximo, Sergio Massa y Cristina. ¿Massa que reaparece con este evento? De alguna manera, en los primeros planos, sí. Claro. Había reaparecido la otra vez en la marcha universitaria, se suponía que iba... Pero aclarando que no reaparecía. Reaparezco sin reaparecer, decía. Vengo como un anónimo, dijo Massa. Acá no. Acá no dijo que yo era no soy protagonista. Esto es raro porque él, lo marcábamos ayer, tiene su propio partido, Frente Renovador. Dijo que hacía 10 años que no participaba de reuniones del PJ. Sí. Así que, bueno, es todo un dato. Pero bueno, llamó la atención esta foto y la diferencia... Claro, en la otra Kicillof tiene una cara de la muy amargada. diferencia de Él mismo humor... aclaró, voy con la peor de las ondas. ¿No? Paso un rato. De humor y de que se ve en una foto y la otra, ¿no? Y de sintonía. Sí. Pero bueno, y después escuchamos a Axel. Dale. Ahí está otra de Massa con Cristina. Un book de fotos. Muy presente Massa en el book de fotos de Cristina, ¿no? Sí, sí. De hecho, lo sentó al lado. Sí. Totalmente. Tenemos para escuchar a Axel a la noche, entonces, en San Martín, en este cierre de plenario, que el daño es Milei, ¿no? Marcaba el... Así es, el acto. El acto. Para hablar del modelo de país que está atrás, que está subyacente, hacia dónde nos lleva esto. Y nos lleva a un país como lo estamos viendo, como lo vemos en el boletín de Milei, que está todo en rojo, la mayoría en rojo, pero hay un puñadito de sectores, un puñadito de intereses, un puñadito de ricos que le va muy bien, que se llenan de oro. Este es un modelo de un país posible, pero espantoso. Y que en la Argentina, la verdad que hemos rechazado hace mucho tiempo y que nuestra historia, nuestra cultura, por eso él llama batalla cultural. Yo lo voy a decir con claridad, no es batalla cultural, es batalla contra la cultura de los argentinos. Es contra nuestra cultura. Es una batalla contra nuestra cultura, contra nuestra historia, contra nuestras creencias, contra nuestros valores, contra nuestra gente. Contra eso está en guerra. Bueno, uno de los planteos claros de Kicillof tuvo ayer, casi todo lo que fue mencionando de logros de su gestión, avance de su gestión, contraponiendo contra el modelo nacional. Muy bien. Quiero darle la bienvenida a YouTube a los trolls de Milei que llegaron recién en patota y quisieron dar vuelta a la encuesta. Hasta hace 10 minutos el 65% había votado que era insostenible la situación después de un año de gobierno de Milei y ahora está 40-39 contra, se está estabilizando. Pero eso es después de que entraron 100 trolls que están además dejando saluditos acá en el chat de YouTube y noticias falsas sobre la salud de Lula, que está estable. Queremos avisar para que nadie se preocupe si lee algún que no se diga fake que news. Solamente los libertarios tienen trolls. ¿No hay trolls de este lado del Río Bravo? Troll de carne y hueso, digo, militantes. Antes lo conocíamos como militantes. Tenemos oyentes. Tenemos Claro. oyentes, tenemos ¿Por oyentes. eso no hay?
Pero bueno, nada, la bienvenida a todos. A YouTube, viejo, ojalá vamos. escuchen y presten atención, a lo mejor aprenden algo. Queda la si tal batalla cosa es cultural. posible. Ayer Axel lo cerró así. Exactamente. Axel cerró con esa frase, ¿no? Vamos a dar la batalla cultural. Convocando un frente y parar la Exactamente. batalla cultural. Bueno, Exactamente. ir a darle al chat de YouTube. Bueno. Es ahora. Bueno, vamos a ver si los Bueno, oyentes somos nuestros... 40-40. Necesitamos que vengan al YouTube a votar, por favor. Así no dejamos que los trolls nos troleen la encuesta. Mientras tanto, señor Adrián Murano, Sí, ¿qué pasó, Macri viejo? contra Macri. Kramer versus Kramer, Kramer Macri versus contra Kramer, Macri. Macri son- versus Macri. La remake sería una Una versión. cosa por el estilo. Una versión criolla. Voy a confesar de entrada que es un poco de baitea la presentación, porque todavía no está desatada la guerra entre los Macris. Es lo que pretende el gobierno. El gobierno pretende que haya ahí una disolución de una sociedad política, naturalmente dada por lazos familiares, pero también por objetivos comunes. Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, fundador del PRO, y creador de este kiosco que se mantiene ya hace 20 años en manos de la familia. Lo de Larreta en el medio, en algún momento amenazó esa hegemonía familiar, pero se conjuró relativamente rápido. Hoy Larreta disfruta de su vida de casado, con pretensiones de volver a la arena política, pero lejos, ¿no? Lejos de posibilidades reales, según marcan las encuestas. Quiero compartir con ustedes un video que se difundió ayer desde la ciudad de Buenos Aires. Es un video familiar. Ustedes saben que el domingo se armó el arbolito en muchos hogares de la Argentina. Y entre esos hogares, bueno, estuvo el de Jorge Macri y Ludueña, ¿es su pareja? No, Sí, Ludueña, Belén creo. Ludueña. ¿Podemos ver el video del momento de...? Hola, Ahí hola. está. Buen día. Hoy es 8 de diciembre, Día de la Virgen y Día de... Armar el arbolito y el pesebre. Bueno, Jorge tiene la tarea de colocar la estrella, porque a mí me cuesta bastante. Bueno. Esto parece una actividad muy compleja, pero... Las hojitas. En tiempo récord coloco la Vos estrella. sos alto, Y ahora Belén. vamos a armar... No, el no, pesebre. es una bolita Lo más chiquita. importante. Yo también Siempre tengo con una un bolita. mate, ¿eh? Siempre con un mate, es el elemento de moda. Tengo a José, que lo ponemos acá adelante. Bueno, y ahí se arma el pesebre. Los reyes, un poquito como más Es un atrás. arbolito Nosotros no con tenemos rasgos pesebre, religiosos. No casita, todos los arbolitos así que tienen usamos pesebre, el árbol pero acá para que estén abajo. Sí, y esta bolsa de arpillera que también queda bueno. ahí está. Se Bueno, tira con tips. consejos de cómo ornamentar un arbolito con pesebre. Vamos primero Esto ayer con se el viralizó, camello, obviamente, contrastando magos y el momento familiar de Jorge Macri con las dificultades que presenta la gestión de la Ciudad de Buenos Aires en temas importantes. Por ejemplo, la fuga de presos, circunstancia de la que ya hemos hablado bastante. Así es. ¿No? Creo Conocida que, por otros como paritaria policial. claro, una paritaria que se fue extendiendo durante todo el año. Y con la inflación que hay, escúchame. Claro. Y entonces apareció Jorge Macri después de presentar el arbolito diciendo que... Es como que es un descolgado de la vida. ¿Eh? Es un descolgado de la vida, digo. Siempre hay en la Ciudad de Buenos Aires un montón de problemas y aparece él Claro, en Narnia. esta es la impronta de su equipo de comunicación, del cual participa su pareja, Ludueña. Ludueña participa del equipo de comunicación. Es el que le dice a Macri, bueno, tenés que parecer común, un hombre común. Cocina conmigo. Cocina conmigo. Medio que la campaña era eso también, ¿no? Ahora, el tema es que, bueno, ayer Macri dijo, la verdad es que tenemos menos presos sueltos que Larreta, no lo dijo así, dijo, se fugaron menos presos con nosotros que con Larreta, en un diferendo que se mantiene ya desde los tiempos de la elección. ¿Se acuerdan que Jorge Macri incluso había adoptado el apodo agresivo que había consignado Milei para Larreta, que era la rata? ¿Se acuerdan? Bueno, Jorge Macri usaba el mismo apodo. Evidentemente hay una intención de Jorge Macri de, bueno, ejercer, por la diferencia con Larreta, una especie de jefatura del PRO, de lo que quede del PRO en la ciudad. Y ahí está el dato central. ¿Qué queda del PRO en la ciudad? Porque ahora todo el mundo está contando lo que tiene para ver con qué puede jugar el año que viene. Y bueno, el PRO en la ciudad, es el lugar originario del PRO, mantiene todavía una cantidad de dirigentes y algo de militancia que le permite conformar listas. Situación que lo puso a Jorge Macri a pensar si no sería conveniente desdoblar las elecciones en la ciudad, como Axel está pensando hacerlo en la provincia a pedido de los intendentes. Bueno, si desdobla en la ciudad Jorge Macri, puede conformar listas con dirigentes propios, naturalmente, y dejaría
en manos de una disputa mano a mano entre la Libertad Avanza y el PRO la elección nacional. Ya sin poner en riesgo su propia capacidad de gestión, porque ¿qué es lo que se vota en la ciudad? Se podría votar desdoblado. El Consejo Deliberante, la legislatura porteña. Recordemos que, al contrario de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, que tiene una tradición centenaria de votar junto con la elección nacional, la ciudad de Buenos Aires siempre votaba 6 meses antes, hasta la última elección que la cambiaron porque pensaron que de esa forma ayudaban al proyecto presidencial de Larreta. Bueno, ahora no salió bien. Claro, ¿por qué Macri versus Macri? Bueno, el PRO pierde mucho o pone en juego y puede perder mucho en el Congreso Nacional el próximo año. Porque de todos los espacios políticos es el que más bancas pone en juego. Ellos y los radicales. Ellos y los radicales, lo que se conoció como Juntos por el Cambio. Entonces, ¿cuál es la preocupación de Mauricio Macri? Che, nosotros si no jugamos como PRO, nos vamos a descascarar, no vamos a tener representación parlamentaria, no vamos a tener con qué presionar al gobierno para que nos dé cositas. Cositas pueden ser puestos en el ámbito público o negocios. Negocios de cierta envergadura. Que Macri no está consiguiendo, por otro lado, y eso que ha hecho muchos gestos por última vez. Vieron que dio mucha gestualidad mucho ultimátum. Por no última vez te banco la ley bases. Se complica, porque ya después no te creen. Claro, hizo como 6 por última vez. Bueno, imagínense sin legisladores. Entonces, ¿por qué Macri versus Macri? Resumo. Si desdobla la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri se fortalece, pero Mauricio se puede debilita. fortalecerse porque habría que ver cómo sale. No, obvio, pero la en apuesta en la elección, pero se supone que tiene más chance de ganar una elección frente a la Libertad Avanza. Ahora, a costa de su primo. Sí, atención con la réplica. Nosotros contamos acá que se había reunido con Karina Milei hace 2 semanas, Jorge Macri en la legislatura, y que había sido una reunión muy tensa. Ayer Pilar Ramírez, la dirigente del Karina Milei, jefa del bloque y dirigente de la Libertad Avanza de Karina Milei, es muy amiga de Karina Milei en la Ciudad de Buenos Aires, le anunció al bloque del PRO que no iba a apoyar el presupuesto. Ese es un problemón para Jorge Macri, porque no tiene número propio, necesita de estos aliados. ¿Qué le exige Pilar Ramírez a cambio de apoyar el presupuesto? Algunas modificaciones en el presupuesto y garantizar elecciones conjuntas. Ahí se puede dar el Macri versus Macri. ¿Por qué? Porque Mauricio Macri, si hay elecciones conjuntas, casi que se ve obligado a jugar electoralmente en la ciudad, donde además se elige senador. No solamente se eligen diputados. Y enfrente podría estar Patricia Bullrich. Podría darse entonces en realidad un Bullrich versus Macri en términos electorales, pero sería en la práctica la explosión del PRO. Ya no quedaría mucho PRO después de eso. A ver, es una moneda al aire. Si Mauricio Macri le gana a Bullrich, podrá sacar pecho y decir, el dueño de este territorio soy yo. Lo deja Jorge Macri casi en una situación gerencial. Ese es el problema que tiene Jorge Macri si Mauricio Macri gana la elección en la ciudad y Jorge Macri aparece como el gerente de ese espacio político en su proyección de... Sí. Y con esto redondeamos, así terminamos también los temas que quedan. Si eso se combina con un resultado favorable al peronismo en la provincia de Buenos Aires, muy hipotético hasta ahora, muy hipotético, pero posible porque es el territorio donde históricamente le ha ido mejor. ¿Qué día después para el gobierno, no? Sí, se le puede dar. Lo que hoy aparenta ser un escenario electoral muy auspicioso para el gobierno podría ser una pesadilla. Con pocos puntos de diferencia. Claro, con pocos puntos de diferencia y con una oposición que acierte en la estrategia, ¿no? También, a ver, no es solo estrategia un proceso electoral. Y las blancas son las que más juegan también. Digo, los oficialismos, está en manos del gobierno el resultado electoral más que de la oposición. Hay un argumento de Cristina que entiendo que se dio ayer en el acto de Moreno, en la reunión de Moreno, que es, si vos, le dijo a Kicillof, aparentemente, ¿no? Si vos provincializás la elección, el riesgo es que lo que esté en juego
en la campaña, sea tu gestión o la gestión de la provincia, que es muy difícil de gestionar. La provincia es muy grande, tiene muchas realidades. Algunas realidades son críticas de manera endémica. La realidad social de la provincia de Buenos Aires es crítica de manera endémica. Tenés carencias, naturalmente, como cualquier ejido de las características de la provincia de Buenos Aires. Entonces, Cristina lo que dice es conviene nacionalizar la elección. Sí, yo, según lo que me dijeron a mí, no se habló en concreto del desdoblamiento de la provincia de Buenos Aires. De lo que sí se habló, una crítica al desdoblamiento en general, que dijo Massa, por culpa de eso perdimos en el 2023, porque si todos los gobernadores hubieran votado junto a las nacionales, muy probable, recordemos que estuvo a 3 puntos de ganar en primera vuelta. Ahí yo pongo un asterisco. Porque uno puede decir, si se alineaban todas las elecciones provinciales con las nacionales, a lo mejor el peronismo le alcanzaba para ganar, y es cierto, es un hipotético, es contrafáctico. Ahora, también a lo mejor Milei arrastraba a sus candidatos, que en el desdoblamiento no arrastró, y hoy tendrías menos provincias gobernadas por el peronismo todavía. Es el otro escenario posible, digamos. No hay manera de saber qué hubiera pasado. Y probablemente si algún sector del peronismo se hubiese movilizado para las PASO, hubiese ganado más a las PASO y no salido segundo, lo cual lo hubiese dejado también mejor parado para enfrentar. Porque recordemos que en las PASO ganó Milei con 30%. ¿No? Y hubo un sector que dijo, no, esta no la caminamos porque nosotros vamos a demostrar los votos cuando haya que ir a primera vuelta. Así es. Nos quedan 2 temitas para tratar en los minutos que restan. Vamos primero con la economía, Fer. Hacemos un balance. Un repaso rápido. Hay un post en la red X de Robin Brooks que te lo quiero mostrar y comentar porque me parece que explica mucho de lo que está pasando. Brooks fue el director del Instituto Internacional de Finanzas, uno de los think tanks más prestigioso del sistema financiero mundial. Ahora está dedicado a la investigación y dice, si la administración entrante de Estados Unidos impone fuertes aranceles a China, se desatará una ola de devaluaciones en todos los mercados emergentes. Lamentablemente, no hay dinero del FMI que pueda proteger a Argentina de una devaluación si esto sucede. El peso está hoy muy sobrevaluado de todos modos y necesita caer. Este es el análisis que se hace, obviamente, en todo el mundo sobre cuál es la paridad del peso argentino, si está o no está apreciado. Y tiene que ver mucho que ver con lo que planteabas vos en el arranque, esta idea de dolarizar la economía en 1000-1, y lo que decía Roberto de el flujo de dólares que vamos a tener de acá en adelante, que pueden sostener esta paridad totalmente apreciada. Antes era el campo solo el que tenía que sostener el valor del dólar, y se decía que si uno dejaba el dólar en el punto de equilibrio del campo, la industria no tenía suerte. Hoy, si dejás el punto de equilibrio del dólar en lo que puede aportar la energía y la minería, el campo no tiene suerte. Porque es demasiado bajo el tipo de cambio real que puede surgir de las divisas que aporte la minería y la energía. Y lo vamos a empezar a ver dentro de no mucho, cuando el campo deje de festejar a Milei y empiece a hacerle algunos reclamos. Vos sabés que el fin de semana estuvo Milei en el campo argentino de polo y circularon los videos de la ovación de las tribunas. Sí. Hubo otros videos que tuvimos oportunidad de ver, pero que no se viralizaron, donde estaban los reclamos por las retenciones y por la caída de productividad o la caída de rentabilidad, no de productividad, de rentabilidad del campo. Así que si el campo entra en conflicto con los dólares de la minería y de la energía, te imaginas lo que va a pasar con los sectores industriales, que son los mayores dadores de trabajo mejor remunerado y con mejores beneficios para los trabajadores. Tenemos unos numeritos, pero para pasarlo rápido, porque nos apremia un poquito el tiempo, hay que recordar que toda estabilidad surge de la mega devaluación que tuvo Milei en el arranque de su gestión. El 12 de diciembre depreció el peso 54%.
El dólar subió 118%. No hay antecedente en la economía actual de esto. Y después de esto, claro, viene el proceso de apreciación del peso, pero a costa de una inflación que en 25% fue en diciembre y que acumula, pusimos 110 porque mañana se va a conocer la inflación de noviembre, iba a estar entre 2,7 y 3, 3,2 fue la de la Ciudad de Buenos Aires. Una desocupación que se mantiene baja por el efecto de las aplicaciones, y vos sabés que hay ya quienes están evaluando que el efecto que tienen las aplicaciones de no disparar la tasa de desempleo es también lo que le está significando las dificultades para bajar un piso más la inflación. Porque en el fondo un sector de la economía que no tendría que tener ingresos en el modelo que se diseñó, está teniendo algún nivel de ingresos y eso hace que tenga un nivel básico de consumo y por lo tanto no permita bajar un escalón más los precios. Es decir, eso comprueba que el único motivo por el cual no hay más inflación que la que hay es porque si lo hubiera la gente no podría comprar ni lo mínimo. Exactamente. Está claro que es el plan de inanición. La inflación baja por caída del nivel de actividad, caída de ingresos de la sociedad y una dolarización de la economía que fijó los precios a $1 de 1.500 y ahora lo tiene $1.1000. Entonces se están acomodando los precios al dólar de 1.000. Bueno, ahí tenemos algunos números. La industria cayó 11,6%, la construcción 29%, el consumo minorista 13%, la minería es la que subió 6,4%. Pero, nada, para sintetizar, estamos disfrutando de una estabilidad financiera y de una estabilidad cambiaria construida sobre el endeudamiento del sector privado y del Banco Central, que está actuando como puente hasta la entrada de divisas que viene por la energía y la minería. Es muy probable que puedan tener éxito en este proceso de avanzar en la dolarización y de estabilizar este tipo de cambio. Las consecuencias van a ser la profundización de la caída del consumo, de la caída de la actividad industrial, de la caída de la construcción y probablemente empiece a resentir también lo que fue el motor de la Argentina, el campo. Clarísimo, Fer, muchas gracias. Vamos ahora a dedicarle unos últimos minutos a la política internacional. La situación en Siria la última semana evolucionó muy rápidamente. Era un tema que casi no estaba en la agenda después de más de una década de guerra civil que parecía estancada, pero hoy parece... O que lo estaba ganando el gobierno sirio en el último tiempo, pero bueno, fue una... novedad el domingo cuando terminó de caer el gobierno de Bashar al-Assad, una familia que gobernó de manera muy autocrática por más de 50 años. Fue noticia obviamente en todo el mundo y lo que es interesante para analizar del caso sirio es, como decías vos, un país que estaba en el radar, que es muy importante porque, por ejemplo, era un punto de conexión, creo que vos lo mencionabas al principio, entre Irán y las fuerzas, las milicias que están en el Líbano, que entraron en guerra con Israel hace ya 2 años. Un país donde tanto Irán como Rusia tenían una participación muy fuerte, donde también Turquía, enfrentados estos dos países, estaba financiando algunas milicias, Estados Unidos también a otras. Digo, todos los países que de alguna manera están en la gran geopolítica tenían un pie metido en ese plato y la caída del régimen de Bashar al-Assad, bueno, convulsionó todo esto, como lo decimos, con todos los conflictos que están teniendo algún tipo de avance o resolución en estos días. Todo a semanas de que asuma Donald Trump, un presidente que va a volver a gobernar en la Casa Blanca y que siempre tuvo o dijo que él no le interesaba meterse en ningún otro conflicto internacional. Fue la política que tuvo, por ejemplo, en Afganistán, que terminamos viendo esa salida de las fuerzas estadounidenses muy caótica y muy catastrófica de ese país. Bueno, queda la incógnita, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuál va a ser la política de Donald Trump con Siria, para la pelea que mantiene también, como decía, ¿no?, con el presidente turco, con Erdogan, que financian milicias diferentes? Y también es un golpazo para Rusia, que claramente queda evidenciado que estaba muy concentrado en la guerra con Ucrania, donde la está ganando, pero bueno, eso
le quitó quizás esfuerzos en otro de los países donde, bueno, tenía lógicamente intereses. Tenía las bases sobre el Mediterráneo, Exacto, digamos, el del acceso acceso al de Rusia Mediterráneo. al mar Mediterráneo era a través de Siria, de la misma forma de que el acceso de armamento y tropas iraníes al escenario israelí, ya sea por el norte en el Líbano o en la Franja de Gaza, era también a través de Siria, y por eso la importancia geopolítica de un país que ahora estos son entra en una islámicos, situación... los que ganaron son islámicos. Exactamente. Esto me hace acordar a cómo termina Afganistán, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que estaba mencionando recién, es bastante caótico y hay mucha preocupación por lo que decías vos, Fer, porque una de las milicias, quizás la que llegó a Damasco, la que terminó quedándose con la autoría de la caída del régimen, era en su momento una filial de Al-Qaeda. Entonces hay muchísima preocupación por cómo eventualmente va a ser este próximo gobierno. Ya hoy nombraron un primer ministro de transición por 3 meses y salió una entrevista en la BBC que se las recomiendo quien quiere ver ayer, donde la presentadora le dice, bueno, pero ahora te mostrás como una persona mucho más moderada, pero vos eras parte de la filial siria de Al-Qaeda. Bueno, y ahí trata de bajarle un poco el tono y decir, bueno, no vamos a tener un gobierno islamista radical, que es, si se quiere, quizás lo que después terminó pasando en Afganistán con la salida de Estados Unidos, pero bueno, son todos estos temas los que están en la mesa y podrían agudizarse mucho más a partir de la llegada de Trump en enero. Muy bien, gracias Sofi. 12 del mediodía en Punto Murano. ¿Qué nos tenés preparado para tus verdades En un afiladas? ratito vamos a charlar con las víctimas del primer año de Milei, ¿no? Ayer el gobierno difundió un video donde supuestamente presenta sus méritos. Bueno, vamos a hablar con las víctimas. Y después vamos a tomar contacto con Brasil. Ahí está una de las novedades del día, la internación de Lula por una intervención quirúrgica, cómo sigue su salud. Y estará Sofi en un ratito hablando también más sobre Siria. Le dejo pendiente una pregunta para que desarrollen un rato. ¿Puede vivir Siria sin Rusia? Y en tal caso, ¿cómo puede afectar eso la relación de poder entre Rusia y Estados Unidos? Teniendo en O sin cuenta Irán también. Exactamente, como parte del escenario que viene a partir del 1 de enero. Que no cambia nada, y este es el tema central del programa hoy. Esta idea de, bueno, ya está, que termine el año y que empiece el año que viene, en términos prácticos no cambia gran cosa entre el 31 de diciembre y el 1. Pero por alguna razón todos estamos con ese espíritu en esta época. Bueno, ¿qué cosas creemos que sí podrían llegar a cambiar solo por el envión de lo nuevo? Para aprovechar el optimismo. ¿Viste el envión de lo nuevo? Que no Decir, bueno, abunda, ¿viste? empieza algo nuevo, a ver, bueno, ya está, esto dejalo atrás y vamos por lo que viene. Bueno, ¿qué cosas ustedes creen, si quieren ir contestando en el chat, ya, qué cosas creen ustedes que efectivamente va a cambiar a partir del próximo año? Muy bien. Hablando de optimismo, y antes de irnos acá de producción, me avisan que tienen algo muy especial para Fer Sibeira. ¿Vos sos optimista de volver a Boedo en el corto plazo? No. Qué sé yo, estamos Qué tan mal, raspada, pero sí, están demoliendo lo que quedaba de las instalaciones de Este es el Carrefour de Avenida La Plata. La caída del consumo, mirá cómo te favoreció, ¿no? Bueno, ahí en unos meses vamos a tener el estadio. ¿Tenés un cuadradito ahí? ¿Pusiste? La obra pública que hay, ¿eh? ¿Hay algo Te digo ahí? que esto es lo más obra pública que vas a encontrar en la Argentina en este momento. ¿Hay algo ahí cuando Tinelli pasó la gorra? La Sí, familia, yo en su momento compré metro la cuadrado. familia pero Sibeira eso, dejó ahí un... eso, Sí, eso- el nuevo gasómetro se lo alquilan a Riestra. ¿Qué van a hacer con eso? No, pero lo ¿sabés lo que? desarman. ¿Sabés lo Lo que? desarman y lo mudan ahí. Ah, No, se lo no, llevan. no es- ¿Le ponen Obviamente. rueditas? No, la idea es, incluso ya hay proyectos contratados, está una constructora que construyó el estadio de Athletic Bilbao, justamente, mirá que vino a jugar Muñain. Pero bueno, Ahí empezaron, hay algún burrito. empezaron la demolición. Sí. Así Muy que bien, bueno, muy una bien. buena noticia para Fernando y para todos los oyentes de San Lorenzo, que los hay. Ya que en el No, chat. un montón. muchas gracias. La cantidad de hinchas de San Lorenzo que hay en el Destape. La Plagado. representación es total. No, ¿Sí? somos Sí. muchos, somos muchos. En la mucho. redacción el Un montón, 70%. un montón. No, 70% no exagere Ah, tampoco. la pelota. Bueno, No, no. gente, nos vamos yendo 12 y 3 en todo el país. Los dejamos con verdades afiladas con Adrián Murano. Mañana a las 10 de la mañana con el pase, toda la información, el análisis, lo que estás acostumbrado a encontrar aquí en el Destape. Que tengan una excelente jornada. Chau, chau. Chau. Chau.